y es que no puedo, o sea, cuando le doy clic al link para anotar la asistencia, me manda a que ponga un correo. Se puede colocar el correo de Gmail porque es el que acepta. No Sí, es en el de ese la correo universidad. no hay problema. Ahí puede colocar, entiendo que está libre el espacio para colocar el correo, entonces puede diligenciarlo con esa información, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Y con gusto. Mi profe, si usted está de acuerdo, ya que Ya, empezamos la grabación, ya la entonces, puse a grabar, listo. profesor. Muy bien, entonces, muy buen día, apreciados estudiantes del curso de observación y entrevista para el periodo 1602. En la mañana de hoy los hemos invitado cordialmente a la tercera web correspondiente a la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica en contexto. Aquí vamos a abordar los contenidos de esta tercera y última unidad. La idea en la web pues es que se logre una información bidireccional, es decir, que así como pues se va a estar transmitiendo contenidos, conceptos que ustedes también puedan participar, hacer sus preguntas, poder aclarar inquietudes y más que estamos en este momento en pleno desarrollo del paso 4 que corresponde a esa práctica ya formal relacionada con la observación, relacionada con la entrevista, relacionada con ese estudio de caso que sus docentes de apoyo les han asignado previamente desde el paso 3. Entonces, sin más preámbulos, les doy esa fraternal bienvenida y le doy la palabra a la profesora Melissa Castillo, que va a ser quien nos va a dar toda la dinamización y la orientación de la unidad 3. Siéntanse cómodos en este encuentro, hagan sus preguntas y que la idea es poder aclararlas y brindarles la mejor información. Profesora Melissa, bienvenida y pues ya damos oficialmente el inicio a nuestra tercera webconference. Muchas gracias, profe Zuli. Bueno, chicos, ya conmigo se han visto, pues, quienes hacen parte de mis grupos o quienes están como mis grupos a cargo. Ya hemos estado avanzando en nuestro CIPA. Hemos estado, pues, tratando de mantener el contacto, obviamente, con la idea de avanzar en este proceso. Para quienes no me conocen porque no están conmigo en mis grupos, mi nombre es Jessica Melissa Castillo. Les he contado a la mayoría, yo soy egresada, muy orgullosa egresada de la UNAD. Soy actualmente psicóloga especialista en psicología forense y también ya terminé mi maestría en el mismo campo. Por ende, el curso de observación y entrevista para mí, además de toda la importancia que tiene y que es transversal a lo que hacemos en la psicología, pues desde este campo todavía es una herramienta con mayor impacto sobre el ejercicio y sobre lo que para nosotros como psicólogos puede llegar a significar este espacio. En mi momento, porque estoy escuchando por aquí mucha bulla. En un minuto, por favor. Bueno, apreciados asistentes, mientras que retoma la profe Melissa, nuevamente he compartido el link de asistencia para que ustedes puedan hacer su respectivo registro. Me excuso, pero fue aquí una falla logística de último minuto. Ahí volví a compartir la asistencia, profe, entonces. Listo, profesor. Listo, gracias. Listo, entonces les estaba diciendo, ay, a ver qué pasó. Listo. Entonces les estaba contando acerca de mi perfil y les decía que pues lo importante que es para nosotros acompañar obviamente estos procesos, reconocer la importancia que tiene lo que se hace desde esta herramienta tan importante que es la observación y también la entrevista, porque son nuestra herramienta base, como las herramientas más importantes para todo el desarrollo de nuestras actividades. ¿Listo?
¿Qué más les puedo contar a quienes no me conocen? Bueno, ya soy egresada hace 13 años, ¿sí? Y creo que independientemente, una de las cosas que hace más bonito, como les mencionaba, este curso es todo lo que le puede aportar independientemente del campo en el que uno pueda desempeñarse. Todas esas herramientas que le puede a uno proveer, porque básicamente son las herramientas esenciales para cualquier psicólogo. Por eso es tan importante que también en este espacio pues tengamos presente que la idea es poder compartir un poco de ello, tener presente que es parte de esos procesos de la construcción de conocimiento, porque es parte de lo que nosotros hacemos a partir de ahí, de las preguntas. Cuando haya algo que no es claro, por favor me interrumpen, me lo hacen saber o levantan su manita y podemos ir respondiendo las preguntas o las dudas que puedan llegar a tener, ¿vale? ¿Cuál es la agenda que tenemos para hoy? Vamos a hacer el saludo y la bienvenida. Ya nuestra directora de curso acaba de darnos la bienvenida al espacio, también se presentó, ya me he presentado y pues la idea es poder desarrollar o pensarnos un poco, aparte de todo esto que significan estas herramientas de la observación y la entrevista, pues también hablar un poco de cuál es el paso que estamos próximos a desarrollar. Además, porque este ejercicio de la simulación de entrevista, pues básicamente establece las últimas dos actividades, tanto el paso 4 como el paso 5, por eso es tan importante estar muy atentos. ¿Qué podemos tener en cuenta, digamos que a la hora de hablar una entrevista puntualmente? Que hay elementos muy importantes dentro de ello que necesitamos analizar, que necesitamos tener muy presente para que hagan parte de lo que para nosotros necesitamos tener como herramientas básicas dentro de ese proceso. Uno es, cuando hablamos de la comunicación, tenemos que tener en cuenta que la comunicación, estamos hablando de la comunicación asertiva. Y si muchas veces para esa dinámica de la comunicación asertiva necesitamos también un receptor receptivo, asertivo, perdón, necesitamos también pensarnos en que inicialmente estamos como psicólogos llamados a ser las personas que utilicen esta herramienta como la herramienta principal para todo el manejo de sus intervenciones o de sus trabajos o el trabajo a desarrollar. Los procesos de interacción, ¿cómo se van a dar? ¿Cuáles van a ser esas dinámicas en las que yo me voy a enmarcar? Y dentro de ello también, ¿cuáles son los objetivos que tengo? Una entrevista sin un objetivo, pues va a ser una conversación. Así de simple, ¿cierto? Si yo no tengo un objetivo claro, si no tengo en cuenta qué es lo que quiero obtener de la entrevista, pues simplemente estaríamos hablando entonces de una conversación. Hay unas clases y digamos que van a tener que ver también con el campo aplicado en el cual se esté ejerciendo o se esté utilizando la entrevista, por eso de tener un objetivo, pero básicamente tenemos tres tipos de entrevistas principales, que es la estructurada, no estructurada y semiestructurada. Esas son las entrevistas base que se utilizan en el campo jurídico, en el campo clínico, en el campo social, en el campo organizacional, en el campo educativo, en cualquiera de los contextos, y por eso nosotros les estamos tratando de compartir un poco de esas herramientas base que puede utilizar cualquiera de nosotros dependiendo del campo, y por ende ahí es donde cambia un poco el objetivo. Si yo lo estoy haciendo como quienes están conmigo en mis cursos, tomamos un caso jurídico, pues desde la psicología jurídica el objetivo será indagar, eso en algún momento se los mencionaba yo en los IPAs anteriores, no es desarrollar un trabajo terapéutico, sino indagar acerca de un tiempo, modo y lugar en el que suceden unos hechos. Y ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Puede utilizar una entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada, pero en general estas tres clases de entrevistas pues las vamos a utilizar para cualquiera de los campos en los que vayamos a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Qué ámbitos de aplicación entonces tenemos? Si vamos a hablar de procesos puntuales de orientación vocacional, nos vamos a pensar en quiénes realmente están implicados dentro de ello, qué elementos vamos a tener en cuenta y cuáles son los recursos a la final que puedo recoger dentro de ese proceso, teniendo en cuenta que debo tener o por lo menos establecer que estaré tratando o vinculándome con cuáles son esas capacidades cognitivas también que tiene el sujeto. Dentro de esos procesos de selección, pues yo puedo establecer a partir de esa entrevista también cuál podría llegar a ser el mejor candidato dentro de las actividades que tengo que desarrollar y también pues obviamente cuáles son como las
las implicaciones o la evaluación a la que se puede llegar con ese proceso de entrevista. ¿Sí? En un caso clínico podemos tener una persona que simplemente está pidiendo ayuda y por eso busca ese acompañamiento terapéutico. A través de una herramienta como lo es el screening, pues podemos ver, espérenme un momentito porque tengo muchas personas en sala de espera. Entonces, a través del proceso de screening, pues yo puedo hacer el proceso también de evaluar cuáles llegan a ser las necesidades que vamos a cubrir con nuestros servicios. Dentro de un proceso inicial, pues hago el primer contacto y ahí es donde establezco inicialmente cuál va a ser el objetivo que voy a perseguir con mi intervención. A partir de ese proceso que yo desarrollo, pues empiezo a hacer todo un feedback para tratar de explorar cuáles son como las características y los elementos a tener en cuenta dentro de ese desarrollo y espero también al final de todo el ejercicio pues poder desarrollar o llegar a feliz término con todo el ejercicio terapéutico que se haya desarrollado. ¿Qué funciones tiene una entrevista? Básicamente, a través de ella podemos hacer un proceso de evaluación y de diagnóstico, ¿cierto? Y esa evaluación y diagnóstico pues tiene información que puede obtenerse de manera verbal, pero también de manera no verbal. Y por eso es tan importante que ese proceso de entrevista esté acompañado con la observación, porque la observación será esa herramienta que nos va a ayudar a identificar aquellos elementos o aquellas características propias de lo que yo quiero explorar, que no van a ser mencionadas por la persona, sino que van a ser observadas por quien tiene esa función de evaluar. También dentro de ese proceso de entrevista, pues podemos generar una acción motivadora, ¿cierto? O puede llegar a tener esa función. A partir de la entrevista, la persona puede hacer un proceso de identificar esas necesidades, de reconocerlas, y pues eso hace un proceso de resignificación muchas veces de este tipo de ejercicios. De hecho, aunque la psicología jurídica es tan diferente de la psicología clínica, hay algo que es muy particular también cuando se desarrolla la entrevista y es que para la persona, aunque no hay un enfoque terapéutico, el hecho de hablarlo, de manifestarlo, hace que la persona realmente sienta que hay un fin terapéutico dentro de ese proceso de narración. ¿Listo? Y pues dentro de esa función también cuando se establecen esas funciones terapéuticas, pues tenemos un plan, es el plan que tenemos a la final para poder llegar a resolver ese tipo de situaciones que aquejan a la persona o que la han llevado a consultar nuestros servicios, ¿cierto? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que definitivamente la primera tarea para desarrollar en estos procesos es establecer cuál es el objetivo. Y muchas veces no tendrá que ver con el objetivo desde lo que la persona considera, sino lo que el evaluador, en este caso el psicólogo, pues habrá logrado identificar en su proceso de diagnóstico, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo muy presente porque es parte de nuestras responsabilidades. ¿Qué podemos hacer? Y acá digamos que es súper importante tratar de pensárnoslo desde diferentes campos, ¿sí? Hay unos elementos que yo voy a tener en cuenta y que van a ser importantes dentro de mi ejercicio y que tengo que analizarlos y observarlos. Dentro de ello, pues voy a poder tener algunas particularidades que es importante pues considerarlas. Como por ejemplo, si yo estoy y quiero tratar de hacer esa comparación porque me interesa que reconozcamos un poco la importancia de ese desarrollo de esa fase inicial que es el rapport. Cuando yo estoy en una fase inicial en una entrevista clínica, yo me puedo tomar de 8 a 10 minutos, ahí lo que hago es un proceso de saludo, me presento, hago o tengo en cuenta unos elementos puntuales con la persona sobre cómo quiere ser llamado, recojo unos datos sociodemográficos, datos personales y a partir de ello también le explico a la persona realmente cuál va a ser la metodología a desarrollar, cuál va a ser el objetivo que yo persigo con esa entrevista y dentro de ello pues vamos a analizar todos esos factores. En la parte final ustedes encontraban la recomendación de establecer en ese rapport o lograr establecer en él un espacio de empatía, de comodidad, de satisfacción, de tranquilidad. Hay algo que yo quiero comparar y me atrevo a mencionarlo porque justamente con los estudiantes que están en mi grupo vamos a trabajar un caso jurídico.
¿sí? Y aquí es muy importante tener en cuenta una cosita muy importante que pareciera pasar desapercibido a veces y que de hecho la detecté en la tarea anterior, y es, resulta que nuestro campo es tan diferente que tenemos que tener en cuenta que desde la psicología jurídica, por ejemplo, la persona va a traer una predisposición a ese proceso de entrevista, ¿sí? Y ahí viene la gran diferencia que ya les había mencionado en el sitio, y es cuando yo estoy en psicología clínica, la persona viene por su propia cuenta, porque necesita ayuda, porque lo identificó, porque realmente está presto, tiene la voluntad para trabajar sobre ese proceso terapéutico o el fin terapéutico que tiene el ejercicio. Cuando se habla del contexto jurídico, la mayoría de las personas no asisten a ello porque realmente quieran, ejemplo, saber si son peligrosos o no, sino porque fueron conducidos por un juez de la República, porque han sido señalados de un delito, porque han sido testigos de uno o, en el peor de los casos, han sido víctimas de algún tipo de delito y están ahí con toda esa predisposición que se logra establecer, además de un escenario en donde en un contexto jurídico puede estar acompañada esa entrevista por presencia, cuando son niños, por ejemplo, del cuerpo policial, por presencia de personas con las que realmente el niño puede llegar a sentirse no cómodo, porque ya sabemos qué pasa cuando una persona de la fuerza pública se presenta, tienen armas de fuego, el rol, el lenguaje a veces no es el adecuado, y eso supone un reto muy grande para el entrevistador, porque aquí el entrevistador necesita desarrollar las habilidades suficientes para que la persona a la que está entrevistando realmente se sienta cómoda. Y aquí hay algo que es importante que quisiera mencionarles, y es que si yo no tengo previa preparación de ese proceso de entrevista, el resultado puede que yo no alcance el objetivo, ¿sí? Porque además acá en algo que ahí ha mencionado, o se ha mencionado que es importante en cualquiera de los campos, que es el consentimiento informado, quiero aclarar que en el caso jurídico no es opcional, es obligatorio, ¿cierto? Porque realmente además de ser el consentimiento estándar que pueda existir, el consentimiento para el campo jurídico debe tener unas condiciones específicas. Y es que toda la información que yo voy a obtener se va a hacer pública. Se va a hacer pública en una audiencia en algún momento, es decir, que la confidencialidad de la información o el secreto profesional se va a ver vinculado a ese documento en donde la persona debe ser consciente de lo que va a suceder, y es que a mí me van a consultar como profesional algunos datos y esos datos van a ser expuestos a personas que pueden ni siquiera tener punto de referencia con la persona a la que acabamos de entrevistar. Entonces, no solamente es la firma de ese documento, sino que la persona lea y comprenda en su totalidad lo que le estamos indicando que va a suceder. Y es que esa información que es privada, que es suya, se va a hacer pública. La van a conocer otras personas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque dentro del marco normativo varían muchas veces estas características, pero realmente tienen un impacto significativo, por ejemplo, en el caso del contexto jurídico. ¿Listo? Entonces, para nosotros sí es un reto, y hay algo muy puntual, y es que desde el campo jurídico, de preferencia, deberíamos utilizar una cámara de GC, ¿cierto? Para utilizar, porque en este campo, pues entrevistamos, de hecho, en el caso que tenemos con el que estamos trabajando en mis grupos, tiene que ver con un abuso sexual en un menor de edad. Entonces, realmente en ese tipo de procesos, la idea es que yo, además porque hay una norma que aunque no es propia del ejercicio jurídico, sí tiene, de ejercicio psicológico, sí tiene que ver de manera directa con nosotros, y en Colombia se habla para la exploración de ese tipo de casos de la norma o de la ley 1652. Y esa ley me dice, si voy a aplicar cualquier tipo de entrevista en un menor o en un niña o adolescente víctima de abuso sexual, esa entrevista debe ser grabada en audio, video y preferiblemente en cámara de GESEL. Entonces aquí en contexto jurídico ya no sería negociable la cámara de GESEL, ya no es negociable grabar la entrevista, es obligatoria, y por ende todas esas consideraciones deben estar incluidas en el consentimiento informado. ¿Ver? Y debo comunicarle a la persona, no importa la edad, debo preguntarle además si se siente cómoda, conforme con estar grabada, porque va a ser un elemento que voy a tener que
sumar al proceso de evaluación que vaya a desarrollar. ¿Listo? Entonces eso complejiza desde este campo un poco todo lo que tiene que ver con lograr establecer ese rapport en una fase inicial, pero honestamente va a tener que ver también con las habilidades que logra desarrollar el entrevistador en la medida en que sus preguntas estén en el tono de voz adecuado, en la velocidad adecuada, para que la persona se sienta lo más tranquila posible, ¿ya? Y podamos dar paso a el proceso intermedio, ¿cierto? Y es ahí donde, a pesar, vuelvo a mencionar un poco lo que sucede frente a las entrevistas en otros procesos. Si yo tengo un paciente que tiene una situación emocional o una alteración mental que requiere de ser acompañado, muy seguramente esa necesidad de formular hipótesis está, porque es parte del proceso de intervención, pero en el contexto jurídico recobra muchísima importancia, porque va a ser casi que la guía que vamos a poder establecer para saber si realmente es lo que estamos pensando en algún momento, o sea, ese planteamiento de si será o no será eso que estamos pensando que pudo haberse dado. Ya en la fase intermedia, entonces, hay algo que es supremamente importante, y es que independientemente de si sea una entrevista estructurada, no estructurada o semiestructurada, en un contexto como el jurídico, yo no puedo suponer, a pesar de que haya leído en un expediente, lo que está pasando con la persona. Ejemplo, yo tengo el caso de Inés y en el expediente me dicen, Inés aparentemente o presuntamente fue abusada por su tío, está presentando tales y tales situaciones. Yo no puedo en la fase intermedia decir, ok, Inés, entonces cuéntame cuándo fue que fuiste abusada. Si Inés no me ha mencionado absolutamente nada con respecto al abuso del que fue presuntamente víctima, ¿sí? Entonces, digamos que la forma en esta fase intermedia en la que se vinculan las preguntas, en tanto esas preguntas en un momento inicial sean lo más neutral posible y permitan que la persona hable por sí mismo de situaciones o espacios poniéndole nombre, no a través del entrevistador utilizando ciertos elementos para tener, digamos que obtener esa información que específicamente le interesa. ¿A qué voy? Si Inés no nos ha mencionado que fue víctima de abuso y que aparentemente fue su tío, ¿por qué le voy a preguntar puntualmente de si se siente culpable, de si odia al tío? Y yo les hacía una corrección, de hecho, en la tarea anterior y les decía, no es lo mismo que yo en una fase intermedia le pregunte cómo te sientes en este momento, a que le pregunte, ¿estás triste? Porque ahí ya estoy vinculando una emoción o un sentimiento que la persona no ha mencionado. Por ende, eso no debe suceder, ¿cierto? No es lo mismo que yo pregunte, ¿cómo te estás sintiendo? O de hecho, ¿qué sientes hacia tus miembros de la familia? Hacia tu papá, hacia tu mamá. A decir, ¿quieres a tu mamá? Porque ahí estoy suponiendo ya en la persona, en la sola pregunta, indicios acerca de la respuesta. Entonces hay que tener muy en cuenta ello, porque hay que evitar a toda costa que en esa fase intermedia las primeras preguntas estén vinculadas de esa manera. Una vez la persona ya nos lo ha contado desde sus propios recursos, ahí sí puedo hacer preguntas vinculando lo que la persona está narrando. ¿Listo? En la fase intermedia, entonces, ¿qué tengo que hacer o cuál es mi trabajo? Recoger toda la información que sea importante, realmente, que sea relevante. Y de hecho nos dicen, inicie su proceso intermedio con preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? Porque justamente una pregunta abierta puede ser, Inés, ¿tú sabes por qué te encuentras hoy acá? En un caso jurídico, ¿cierto? Y en un caso clínico, ¿qué hizo o qué generó que pidieras ayuda o acompañamiento terapéutico? A la final, ¿qué tiene la persona en ese contexto? Sí, y es importantísimo que nosotros partamos de allí. Realmente necesito tener muy en cuenta, y esto es algo, por eso es que es importante la planeación. Si yo no planeo la entrevista, el resultado, como les había indicado, no va a ser favorable. Y en casos jurídicos, la implicación es que puedo tener esa persona una única vez y no volver a verlo. Entonces necesito planear. Planear es conocer
qué expedientes se tienen, qué antecedentes existen, qué alcanzo o puedo conocer de la persona antes de, para saber hacia dónde o qué tipo de preguntas puedo llegar a plantear. Listo, contar con el espacio adecuado, ya les decía, cámara de GSL, por ejemplo, la iluminación adecuada, que nadie me interrumpa, si yo voy a grabar la entrevista, garantizar que la grabación no se pierda, que no se descargue la cámara, o sea, todo lo que pueda minimizar la probabilidad de equivocarme con ello. ¿Listo? Entonces, tener eso muy en cuenta, porque muchas veces tenemos la dificultad de que las personas realmente reconozcan lo importante que puede llegar a ser todos esos pequeños detalles que a la final nos hablan de la planeación. No solamente, digamos que en ese espacio, vincularlo a lo que explícitamente la persona requiera, sino muchas veces tendrá que ver en este contexto con las particularidades de lo que requiera el sistema de administración de justicia. ¿Listo? Patricia, estás preguntando que estás en Semillero Psicología Jurídica, ¿esto va a ser apoyo para el avance del semillero? No lo sé, porque realmente yo no estoy todavía en ese semillero, estoy desde otros espacios, pero habría que preguntarle de pronto al profe que acompaña o que dirige el semillero a ver qué orientación. Claro que nos sirve, sí, todo lo que aprendemos nos sirve, es una herramienta supremamente importante y responde de hecho a muchas preguntas que podemos plantear. ¿Listo? Pero entonces tenemos un hilo conductor que debe ayudarnos a no olvidar ningún detalle de cosas, características o elementos que requiero tener en cuenta y que son importantes para el proceso de indagación que a la final, en el que a la final estamos, porque acuérdense que el proceso de entrevista y de observación es una herramienta de evaluación en este momento. Entonces, si yo voy a hacer el proceso diagnóstico, pues tengo que tener claras todas esas herramientas a la hora de abordar. Profe Carolina, ¿tienes tu mano levantada? Sí, profe, no sé si pueda de pronto en este espacio de pronto hablar algo adicional de lo que has comentado en la parte clínica. Señora, claro que Si sí. me das la opción. Bueno, Claro que sí, profe. además de lo que nos plantea la profe Melissa, que es súper importante, es muy importante en este caso cuando hablamos de establecimiento de hipótesis, es tener muy claro qué vamos a preguntar. O sea, tenemos que tener claro el DSM-5, porque si no, pues vamos a hacer como preguntas como muy generalizadas. En este espacio es fundamental clarificar mucho el motivo de consulta, ¿sí? Entonces el motivo de consulta debe de discriminarse muy bien, así como cuando ustedes van al médico y le dicen al doctor, bueno, me duele la cabeza, y el doctor seguramente les va a preguntar, bueno, ¿dónde te duele la cabeza? ¿Cada cuánto te duele la cabeza? ¿Cómo es el dolor? Lo mismo va a ocurrir con un motivo de consulta de tipo psicológico, en donde el paciente, la idea es que uno como terapeuta le indique, bueno, cada cuánto ocurre la ansiedad, que refiere, tiene que ser en las mismas palabras del consultante, para ti qué es ansiedad, cómo se presenta, cada cuánto se presenta, cómo es la representación en el cuerpo. Ah, no, me palpita el corazón, porque eso nos va a permitir contrastar con respecto al DSM-5, básicamente qué patología podría ser o si es o no una patología, porque no vamos a patologizar todo lo que nos llegue. De tal manera que este ejercicio nos permita al final de esta parte intermedia tener más o menos una hipótesis diagnóstica que nos lleve a decir, bueno, ¿cuál será el paso siguiente? Entonces, es muy importante, primero, entonces, describir muy bien el motivo de consulta, discriminarlo, ojalá en todos los canales, a nivel cognitivo, qué piensa, a nivel emocional, qué siente, a nivel comportamental, qué hace, la topografía, cada cuánto, frecuencia, ocurrencia, latencia, ¿sí? Cada cuánto le ocurre, intensidad, qué tan alto, qué tan bajo, y después historia del problema, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto pasó eso? Si pasó con una situación particular, bueno, ese tipo de elementos que nos llevan también a identificar también el impacto de la situación en sus diferentes áreas de ajuste. Eso de mi parte, profe Melissa. Muchas gracias, profe Carolina. Sí, lo que pasa es que, chicos, digamos que hay algo que en términos generales la idea es poderles compartir,
pero es importante que tengan en cuenta que de alguna manera cada una de las áreas, y acordémonos que digamos que desde la psicología no existe solamente el área social, sino tenemos el área clínica, el área educativa, el área organizacional, el área jurídica. Entonces, esas condiciones, por eso es que es importante tener en cuenta unos elementos transversales, que es lo que les queremos compartir, pero tener en cuenta, obviamente, pues porque mi competencia es jurídica, la de la profe Carolina es clínica, cada una de nosotras aportará desde esos dos campos cuáles son como los elementos muy específicos a tener en cuenta en ellos, porque sí son diferentes. Lo que pasa es que de base deben ser los mismos, o sea, de base hay unos objetivos que se persiguen de manera transversal en todo el ejercicio de evaluación o en todo el ejercicio de diagnóstico, que deben tenerse en cuenta independientemente del campo en el que uno esté desarrollando, ¿sí? Porque pues obviamente son elementos que hay que considerar. ¿Listo? Entonces tener en cuenta que hay un objetivo que es principal, que hay ese objetivo pues se estará estableciendo a la luz de la observación y la entrevista que hagamos, pues cuál va a ser la línea, cuál va a ser el enfoque que además se va a utilizar, porque creo que ustedes ya también están en ese proceso de exploración o de reconocimiento de que existen también enfoques de la psicología que por su forma de interpretar la conducta humana o de explicar la conducta, pues también van a tener unas herramientas que se agregarán o que se omitirán dependiendo de esas características. ¿No? Pero es importante tener en cuenta todo ello. En esa fase inicial también hago un ejercicio de exploración continua sobre las características, de hecho hasta cognitivas de la persona con la que estoy hablando. ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son esas capacidades que están instaladas allí, que tienen unos elementos importantes a la hora de poder entender ese diálogo que vamos a tener? Porque eso también es importante. Muchas veces ya nos ha pasado, y lo repito desde el campo jurídico, se inicia una entrevista en donde la persona se va directo a tratar de obtener la información del tiempo, modo y lugar en el que suceden unos hechos, y al final de la entrevista una persona simplemente sale con un comentario que no nos deja claro si realmente la persona tiene conexión con la realidad en ese momento o no. Y entonces sentimos que perdimos las 2 horas de entrevista porque no nos dimos cuenta, no hicimos una exploración acerca de las capacidades cognitivas del sujeto. Eso puede hacerse en una fase inicial, pero también es transversal al ejercicio de la entrevista. Cuando yo le pregunto a la persona, no en modo de interrogatorio, ¿y usted sabe qué día es hoy? Sino si le pregunto, ¿recuerda usted qué día es hoy? Es que en este corre ya olvidé qué fecha tenemos. La persona, sí, estamos a 20 de diciembre, ¿no? Estamos en junio, es muy difícil que alguien me hable de esa fecha cuando realmente estamos a mitad de año. Empiezo entonces a darme cuenta que hay unas características que de pronto no están, es decir, no corresponden con la realidad o con lo que esperamos que la persona asuma en ese momento. Entonces, todos esos elementos empezamos a evaluarlos y a tenerlos en cuenta. Revisar que nuestra entrevista efectivamente se adapte a esas necesidades o a ese requerimiento que pueda llegar a tener por parte de la persona a entrevistar, ¿cierto? Y algo supremamente importante, y es regular muchísimo el tiempo que se va a desarrollar para ese espacio. Aquí estamos hablando de un espacio de tiempo más o menos de 45 minutos. Pero acuérdense que eso también está muy vinculado con las características específicas de la persona, ¿sí? Si vamos a hablar, por ejemplo, de un niño, este tiempo es demasiado para una entrevista con un niño, dependiendo también de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, de las capacidades que tenga. Porque obviamente en 45 minutos teníamos que haber hecho la fase inicial, la fase intermedia y la fase final, por el tiempo con el que contamos en términos de la capacidad atencional que puedan llegar a tener, dependiendo de esa etapa del ciclo vital en el que se encuentran. Entonces, son muchas las situaciones que debemos tener en cuenta antes de, y todo eso que les estoy mencionando también hace parte de la preparación, ¿cierto? Fase inicial que ya la pasamos, establecimiento del rapport, momento en el que yo hago que la persona esté tranquila, en el que empiezo a establecer cuáles son los objetivos del ejercicio a desarrollar.
Momento intermedio, ya voy específicamente a qué es lo que vamos a hacer durante ese proceso. De la misma manera, exploro todo lo que sucede, cuáles son las características propias de la persona y cuál realmente va a ser el objetivo, ya sea terapéutico, ya sea jurídico, a perseguir durante ese desarrollo de la entrevista. ¿Listo? En esa exploración o en esa posibilidad de establecer cuáles son las hipótesis del caso en el que nosotros podamos estar trabajando, vamos a observar paralelamente todo lo que tiene que ver con el entrevistado, cuál es su tono emocional, cuál es realmente la reacción, de hecho hasta las microexpresiones, por eso hablaba en algún momento y es la entrevista, si nos vamos tácitamente a su interpretación, diríamos es una conversación que tiene un objetivo, ¿sí? O es un diálogo que tiene un objetivo, pero resulta que a ese diálogo cuando se establece desde esta ciencia, se le suma la capacidad de observar y a través de ello hacer un análisis por parte de quien está a cargo de esa evaluación. ¿Listo? Entonces, oriento preguntas específicas en torno a eso que yo intento alcanzar. Las preguntas pueden realmente ser cerradas en la medida en que yo necesite especificar algún tipo de información, ¿cierto? En esos mismos espacios trato de explorar o trato de conocer si hay otros elementos que yo pueda trabajar a partir de esa entrevista, pero que tengan que ver con el objetivo de la evaluación a desarrollar. Algo que es súper importante y creo que lo voy a decir desde mi campo específicamente de la psicología jurídica, una de las mayores dificultades que a veces encontramos es el excesivo uso de términos técnicos. Los términos técnicos pueden quedar descritos en un informe, puede utilizarlos usted en una conversación con un par muy interesante, muy académico, muy chévere, pero para una persona el lenguaje debe ser lo más comprensible posible. Y eso pasa, por ejemplo, otra vez para quienes trabajamos en este campo, y es que nos toca utilizar el lenguaje más claro posible, sin necesidad de tecnicismos que las personas no van a entender. Ese tecnicismo me lo puedo guardar yo a la hora de emitir un informe o a la hora de hablar conceptualmente desde lo científico sobre el evento investigado. Sin embargo, para la persona la idea es que haya el menor tecnicismo posible. ¿Listo? No se deben plantear varias preguntas al mismo tiempo porque si no la persona no va a poder, no va a saber a qué dar respuesta y de hecho ni siquiera el mismo entrevistador va a saber cuando le dijo que sí, a qué pregunta fue que le dijo que sí. ¿Listo? No hacer preguntas en sentido negativo como el que les mencioné hace un momento y es, ¿usted odia a su padre? No deben hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué sentimiento o qué siente usted por su papá? Es diferente, ¿cierto? Porque le estoy permitiendo a la persona que hable desde lo que siente, no desde ese vínculo que yo ya preestablecí en la pregunta. ¿Listo? Y algo que es muy importante, es que si llego a tomar en el campo jurídico, voy a mencionar que tenemos esa ventaja. Y es que como se nos pide que sea grabado en audio y video, la necesidad de tomar nota disminuye, ¿sí? Pero en otros campos, el tomar nota se vuelve muy importante, pero es supremamente indispensable que cuando estemos tomando nota no perdamos contacto con la persona. Porque mientras eso sucede, pues ese hilo se va a poder perder. Y por eso es tan importante que la persona que está desarrollando esa actividad esté supremamente atenta y concentrada en la entrevista. De hecho, en muchos de los espacios les he sugerido yo a los estudiantes es dejen el celular a un lado porque eso puede generar una distracción. Y no hay nada más incómodo para la persona que está siendo entrevistada que sentir que no le están prestando la atención necesaria o que le están haciendo preguntas que ya respondió. Y eso, por eso es importante que no se pierda en ningún momento el contacto visual con la persona con la que estamos dialogando. Hay que hacer un cierre también que sea paulatino. O sea, no es como ya obtuve la información, muchas gracias por haber venido, nos vemos. No, hay que hacer un cierre paulatino. Ese cierre paulatino me puede llevar a hacerle preguntas al respecto de qué hará al terminar la sesión o qué hará al terminar la entrevista, qué piensa hacer si fuese hoy, por ejemplo, qué piensa hacer el fin de semana, ¿sí? Qué actividades llega a desarrollar con su familia.
o si va a estar sola. Es decir, yo puedo plantear preguntas que en esa fase intermedia ya saquen a la persona de ese estado al que yo la llevé y llegue a un punto más neutral, ¿cierto? En esa fase inicial yo preparo la persona, en la fase intermedia voy a sumergir la persona en el tema que nos interesa y en una parte final vuelvo a través de las preguntas a sacar la persona de ese contexto para llevarla a un espacio más neutral. Patricia, si uno está haciendo una entrevista donde se puede tomar notas, se puede grabar para no perder el hilo. La verdad sí, pero ustedes deben pedirle autorización a la persona, ¿sí? No importa para qué. De hecho, yo tengo muchos, en mi campo, que es el jurídico, es obligatorio tomar esa grabación, ¿sí? Pero a la final, aún siendo obligatorio, la persona puede decir que no quiere ser grabada y nosotros no la vamos a poder obligar a ello. Entonces, lo que pasa es que es importante explicarle a la persona también por qué la necesidad de grabar, para que la persona sepa que no es a capricho, sino a veces uno se toma el pedazo y le explica, necesito prestar toda mi atención porque lo que me vas a contar es supremamente importante y necesito prestar toda mi atención y estar concentrado en lo que vamos a conversar, para que no haya la necesidad de estar tomando nota, porque eso no solamente distrae al entrevistador, sino al entrevistado. A veces ellos están ahí como que están anotando, qué dije, y hasta se atreven a leer esas pequeñas notas que se tienen. Adriana, tienes tu mano levantada, di. ¿Cuánto tiempo para el cierre? Porque, por ejemplo, al inicio, 8 o 10 minutos, 45 minutos el intermedio y el cierre, ¿cuánto Digamos que tardaría? no hay un tiempo estimado específicamente, pero la idea es que dure más o menos el mismo tiempo que tomaste para la fase inicial. Pueden ser 8 o 10 minutos. A mí me han tomado, digamos que a mí no me gusta determinárselos por un tiempo, porque eso para mí puede llegar a ser un poco irrespetuoso con la metodología o la estrategia que ustedes también con el tiempo van a desarrollar y que es su sello personal también dentro del desarrollo profesional, porque es parte de las características. Para muchos de nosotros, les digo, puede ser hasta menos tiempo, intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo les pongo un ejemplo, si yo entro a una cárcel, como la cárcel La Picota en Bogotá, y me dan un tiempo limitado para la entrevista, pues no voy a poderme tomar los 8, los 15 minutos, debo tomarme menos tiempo, pero debo hacerlo de la mejor manera posible. Y bajo esos procesos, pues vamos a tener que ir ajustando esos tiempos. Entonces, no es que haya un tiempo, Adriana, específico que te diga, no, es que si te pasaste esos 10 minutos, terrible. No, pero más o menos puedes demorarte entre 8 y 10 minutos también haciendo ese proceso de cierre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender de varias cosas. Va a depender de cuánto te tomes aclarando dudas que tenga la persona, cuánto tiempo puedes demorarte realizando un acuerdo con respecto a qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Cuándo nos vamos a volver, si se delegan tareas para la persona o no, ¿sí? Tratar de explorar también al final del ejercicio cómo se siente la persona. ¿Cuál es su sentir al finalizar su proceso? Ese proceso de entrevista en donde estamos haciendo un espacio de exploración y de reconocimiento. Entonces eso va a depender más de ello que de otra cosa. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que a veces tenemos personas que pueden durar en esa fase intermedia mucho tiempo y en esa fase inicial mucho tiempo. Entonces también el entrevistador debe ser un regulador, porque a la final, si ustedes se dan cuenta, entre una cosa y otra nos puede sumar una hora. Y puede ser una hora lo que yo tenga desde el campo clínico destinado para ese proceso de evaluación, porque puedo tener una agenda en donde tengo establecidos unos tiempos. Imagínense que la persona exceda esos tiempos, pues empieza a corrérseles la agenda, y la idea es que el entrevistador tenga el control de la entrevista, porque muchas veces es visible que quien tiene el control termina siendo el entrevistado, ¿sí? Y la idea no es que haya un corte que termine haciendo sentir a la persona como, oiga, lo que estoy diciendo no es importante, no, sino que vayamos empezando a cerrar y que la persona pueda realmente sentirse cómoda con ese cierre. Entonces puede estar limitado si yo no tengo claro también de qué manera puedo hacerlo, si no voy haciendo un proceso paulatino que a la final me lleve a despedirme de la persona, a agradecer por el espacio y de alguna manera dejar tareas. Eso es muy del contexto clínico. Sin embargo, en el contexto jurídico,
pues uno le deja claro a la persona de que si llega a suceder una situación importante, que la persona lo considere determinante, pues puede volver a buscarnos. Lo que pasa es que desde el campo jurídico yo no le puedo decir nos vemos en 8 días, porque realmente mi proceso en lo jurídico es entrar, evaluar, obtener una información y ya. A partir de esa información en la entrevista yo puedo encontrarme que la persona necesita tratamiento efectivamente y lo que hago es la remisión correspondiente y hasta ahí. Esa es mi labor dentro de ese proceso. Entonces, por eso va a depender muchísimo de cada uno de los campos. Pero básicamente en términos generales, pues nos vincula a todos allí. Nos vamos a evaluar un poco a través de cuáles son como las clases de preguntas que se pueden establecer. Ya lo vimos en el cuadro comparativo que hicimos en este paso que acabamos de cerrar y pues tiene que ver un poco con las preguntas que hemos determinado como preguntas cerradas. Me encontré un error común entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Sí? Y pues eso hay que, digamos que replantearlo, revisarlo, y es, no puedo hacer preguntas, tengo que revisar qué es lo que pretendo con esa pregunta, porque esas preguntas cerradas son de identificación, básicamente, ¿cierto? No pueden estar tan vinculadas y tengo que replantearme si esa pregunta que quiero saber específicamente no da espacios abiertos. Es decir, a que la persona tenga que hacer necesariamente una narración de ello, ¿sí? Y realmente en procesos de exploración, las preguntas cerradas deben ser muy pocas y deben ser más bien al final del proceso de las preguntas abiertas, porque son más de reconocer esos elementos específicos, más de identificar lo que se necesita, y por eso nos dicen, necesita a través de las preguntas cerradas saber quién, cómo, cuándo, dónde, cuál. Esos elementos puntuales. Entonces, a partir de ahí, realmente es que nosotros podemos hacer ese proceso de exploración. ¿Listo? En esas preguntas cerradas también encontramos, por ejemplo, la famosa escala Likert, ¿cierto? En donde la persona puede dar específicamente respuesta a una pregunta con un elemento puntual y específico. O sea, no va a darnos una descripción, ¿sí? Una pregunta cerrada puede ser, ¿está lloviendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si yo pregunto, por ejemplo, ¿está haciendo frío? Eso va a ser muy subjetivo y puede darse a una explicación mucho más amplia por parte de las personas que se hacen partícipes. ¿Listo? Las preguntas abiertas, pues básicamente las podemos encontrar en muchísimos espacios y son las que de alguna manera nos dan mayor información a ese elemento que queremos conocer, y eso pues es parte también del ejercicio. Las preguntas de aclaración entonces nos permiten realmente evitar situaciones confusas, para que no nos llevemos una percepción de algo, sino para que lo dejemos claro desde la percepción puntualmente del entrevistado, no del entrevistador. ¿Sí? Porque eso es muy común, esos errores son comunes en el campo jurídico. A veces, les pongo un ejemplo, la niña dice, mi papá me daba besos en la florecita, y entonces de una vez la psicóloga. El papá le daba besos a la niña en la vagina. Y de pronto, yo lo digo porque es caso de la vida real, y en plena audiencia, la contraparte le pregunta a la menor, ¿nos puedes indicar cuál es la florecita? Y la niña estaba hablando de una moña que carga en la cabeza siempre y que es una flor. Pero la psicóloga, en su afán de encontrar que realmente había sucedido algo, pues asumió que la florecita era la vagina, sin preguntarle a la niña a qué estaba haciendo referencia o qué parte del cuerpo era específicamente ese nombre que había utilizado. Entonces, las preguntas de aclaración no van a dar lugar a que usted como entrevistador se imagine, asuma, sino lo establezca a partir de lo que para la persona significa ese tipo de particularidades. ¿Listo? Cuando hablo de preguntas sugerentes, de verdad en el campo jurídico deben anularse por completo. En otros campos pueden ser muy interesantes, pero en el campo jurídico una pregunta sugerente es una pregunta que para el contexto a la hora de tomar decisiones un juez no le van a permitir darse y realmente van a ser muy complejas, por eso se deben evitar. Para otros campos pueden ser interesantes.
¿sí? Pero hay algo que tienen que tener muy en cuenta y es que deben ser demasiado cuidadosos con ese tipo de preguntas, ¿sí? Porque no pueden estar tratando de imponer la respuesta, sino debe asumirse a partir de la narración que la persona tiene, ¿cierto? No es lo mismo preguntar si está casado a cuál es el estado civil. Son dos preguntas totalmente diferentes y puede que estén hablándome lo mismo, pero de la forma en la que yo la planteo, pues realmente me lo va a dejar un poco desde otro espacio. Entonces, utilizar preguntas en el campo jurídico que no sean sugerentes, realmente, para ser específica en el campo jurídico, las preguntas sugerentes deben anularse. En otros espacios pueden ser interesantes para poder conocer otros escenarios, pero desde acá no se debe utilizar. En el campo clínico, educativo, social, organizacional puede ser muy interesante que se haga de manera muy cuidadosa, de manera muy acuciosa y siendo muy respetuoso también con la narración que tenga la persona. Karen, tienes tu micrófono abierto. ¿Tienes alguna pregunta? Creo que no. Listo. Hablábamos también de las preguntas proyectivas. Acuérdense que hicimos un mapa conceptual, un cuadro comparativo. Pero dentro de ese cuadro comparativo, pues obviamente estábamos reconociendo cómo funcionan. Y la idea realmente es encontrar hacer ese reconocimiento, obviamente, de qué es lo que yo pretendo con ello, ¿sí? Entonces, a partir de ello nos dicen que dentro de esto puede permitirle a la persona, a través de ese tipo de preguntas proyectivas, hablar de sus emociones, ¿sí? Hablar de cómo se siente específicamente en ese momento, porque es información supremamente importante. Eso también es importante hacerlo en un campo jurídico, ¿cierto? No solo en el campo clínico. Ahí planteamos la pregunta. Me gustaría, sería muy importante que me describiera en sus propias palabras lo que está sintiendo en este momento, ¿sí? Y que la persona pueda amplia y tranquilamente hablar. No es posible que yo vea a la persona llorando y decirle por qué se siente triste, porque eso ya supone una emoción en la persona o supone un sentimiento en la persona del que no hablar. Entonces, no sé si me hago entender lo importante que es que se mantenga esa objetividad en ese proceso, porque va a permitir a la persona hablar de lo que siente, no de lo que quien está entrevistando asume que puede llegar a dar. ¿Listo? Las preguntas reflejo pues intentan atravesar de alguna manera esas narraciones de la persona a través de lo que se ha podido percibir durante la entrevista, ¿sí? Y de hecho, cuando se establezca pues que se tenga realmente la devolución por parte también de la persona de si puede llegar a ser o no correspondiente con lo que está preguntando, ¿sí? Si estoy en este tipo de preguntas, también para que lo tengamos en cuenta, las preguntas reflejo pueden ser muy interesantes en otro campo. En el contexto jurídico, no, ¿sí? Porque puede darse a malas interpretaciones o interpretaciones inadecuadas acerca del ejercicio. Si yo le pregunto a una persona, a Inés, en mi caso, Inés está un poco ansiosa, ¿verdad? De una vez, la contraparte va a decir, pero ya está sesgando a la persona, la está indisponiendo frente a la entrevista, y eso es algo que debo evitar, ¿sí? Por eso les decía, son preguntas, hemos intentado contarles acerca de los estilos de preguntas, de los tipos de preguntas, pero cada uno de nosotros también al al transcurrir del tiempo y el ejercicio, aprendemos a identificar si son procedentes o no, dependiendo de los contextos en los que estemos. Preguntas situacionales, ahí se me fue por allá para otro lado. Entonces, nos hablan realmente de cómo podemos poner en contexto a la persona para que nos dé respuestas sobre esas preguntas que tenemos, ¿sí? Una pregunta situacional para alguien que ha visto un robo puede ser, ¿usted estaba en ese lugar? Sí. ¿Y qué vio? ¿Qué recuerda del lugar, el olor, las personas? Y estoy llevando a esa persona allá, para que trate de recordar cuáles son las características de ese lugar en donde estaba, ¿sí? Cuando hablo preguntas o planteo preguntas que intentan regalarme información acerca del comportamiento, realmente la idea es que yo
dentro de ese espacio intente provocar esa situación, ¿cierto? Yo puedo preguntarle a la persona si es una persona tranquila. En algún momento al inicial le pregunté cómo se consideraba una persona tranquila. Uno me dice, no, yo soy supremamente tranquilo. A mí realmente puedo empezar a generar, de hecho, movimientos con mi pierna, movimientos con mis manos, solamente por intentar observar cómo reacciona la persona y si es coherente con eso que me está manifestando, ¿sí? Y las preguntas de SEO están específicamente diseñadas para tratar de hacer evidente la realidad sobre una situación. Entonces debe ser, por eso les mencionaba en algún momento, hay que tener muchísimo cuidado, deben ser objetivas, imparciales, para que no vayamos a hacer que la persona caiga en el error, sino buscar que realmente lleguemos a una situación, porque la idea también, y lo saben desde el enfoque terapéutico quienes trabajan en lo clínico, que aunque desde lo clínico el abordaje es porque la persona lo solicita, lo requiere, muchas veces está muy sesgado dentro de ese ejercicio. Aquí pues vamos a hablar, digamos que por qué se escoge el tema de la entrevista clínica, pues porque básicamente a pesar de que en mi campo es diferente, perdón, tenemos de base los mismos objetivos, ¿cierto? Cuando yo les hablo del campo clínico, mi ejercicio dentro de esa entrevista es indagar, evaluar, contrastar, realmente establecer cuál es el motivo de consulta porque estoy buscando el bienestar de la persona, ya sea de manera individual, familiar o colectivo o de pareja. Es lo mismo que yo persigo a la final con una entrevista jurídica. Necesito indagar, evaluar, contrastar, conocer, identificar, porque a partir de lo que voy a hacer voy a producir una información que va a ser utilizada para tomar decisiones. Y tenemos esas mismas fases, ¿cierto? Un primer momento en donde yo estoy aplicando la entrevista, donde realmente reconozco si tengo las competencias como entrevistador o como terapeuta para abordar y acompañar ese proceso, o si la persona está en condiciones también de recibir esa ayuda. Eso también es importante a partir de ahí, ¿cierto? Que nosotros reconozcamos dentro de ello qué es lo que podemos hacer y si la persona también está en la capacidad de recibirlo. Vamos a establecer cuál es el contexto y la naturaleza de lo que está sucediendo. Y al final, dentro del proceso de evaluación también, para las personas en psicología clínica lo pueden hacer en 3 espacios diferentes. Para quienes trabajamos en este campo jurídico nos toca hacerlo en un mismo espacio, ¿sí? Tratar en ese espacio final de reconocer si dentro de eso que voy a desarrollar realmente voy a cumplir con el objetivo que se me ha establecido desde el momento en que la persona llega, sea como consultante o sea como cliente en casos del contexto jurídico, perdón, para poder dar respuesta a ello. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Hablábamos un poco ya anteriormente y básicamente ustedes las van a ver aquí plasmadas, una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. En eso básicamente se divide. En la primera voy a establecer ese contacto físico, ese rapport del que hablamos. Vamos a tratar de hacer un proceso de exploración en donde la comunicación, establecer ese canal de comunicación es importante, ese espacio de la empatía. En una segunda fase, pues vamos a explorar qué es lo que está sucediendo con la persona, cuáles son esas características, cuáles son los elementos que voy a tener en cuenta, qué antecedentes existen. Y en una fase final, pues la organización, todo lo que significa la planeación y la explicación para la persona de lo que vamos a hacer y de la meta que vamos a alcanzar. Aquí ya lo habíamos hablado nuevamente. Profe Carolina, señora. Perdón, profe. No, acá es como para complementar un poco, pues creo que ya lo has tocado bastante, pero como para complementar este aspecto en cuanto al rapport, ¿no? Que puede ser muy diferente lo que tú dices en el contexto jurídico que dentro del contexto clínico, y es porque en el rapport, en la parte clínica específicamente, es donde existe también ese encuadre terapéutico, es donde el paciente de alguna manera siente que puede confiar en el terapeuta y nosotros tenemos que ser muy estratégicos de en esos 7 minutos, lograr de 5 a 7 minutos, lograr esa confianza. Y es una confianza que no solamente va con las preguntas, que sé que están un poco nerviosos con lo de las preguntas, pero es también esa coherencia y esa empatía, esas habilidades blandas que se deben tener transversales independiente del contexto, que hagan que la persona se pueda abrir y decir, sí, realmente yo confío en este terapeuta, puedo llorar con este terapeuta, puedo contarle muchas cosas
y a veces no es tanto el tipo de pregunta, que obviamente el tipo de pregunta, recordemos que deben ser pues un poco menos cargadas de contenido, sino más bien como para disminuir los niveles de ansiedad, pero también es ese contacto personal que yo puedo llegar a tener con mi consultante, esa empatía y ese lograr esa confianza, y eso es algo que se va desarrollando, y la invitación es que ustedes lo vayan desarrollando de tal manera que uno diga, oiga, sí, yo me sentí con toda la confianza del mundo para poder realmente comentarle a mi paciente, a mi terapeuta, perdón, todo lo que me estaba pasando, ¿sí? Porque si no, pues obviamente los 45 minutos o la hora, pues posiblemente las personas se van a No me va a sentir alcanzar. incómodas y no va a lograr realmente el ejercicio terapéutico. Eso de mi parte, profe. Muchas gracias, profe Carolina. Paula, tienes tu mano levantada, creo que tienes una pregunta. Buenos días. Sí, Hola, Paula, ¿cómo yo estás? tengo unas certificaciones, bien, gracias, unas certificaciones en coaching y hago algunas sesiones y de pareja, de empoderamiento de vida y todo. Y en la parte de la entrevista siempre me ha causado como una incógnita, y usted lo mencionó al principio, de no bloquear, como que no interrumpir en las respuestas, pero las personas se explayan muchísimo. Entonces no sé cómo hacer ese manejo ahí, porque ya y se van a contar la historia, entonces ya pasa a ser como lo que usted decía, una conversación. Entonces, obviamente yo tengo unas herramientas de coaching que van con ciertos ítems pues para llevar a cabo un resultado. Pero en cada punto, y si es una sesión de 1 hora, o sea, la gente se va y no puedo lograr mi objetivo a veces, porque las personas, claro, o sea, quieren contar toda su historia y se van y mucho al detalle. Entonces, ¿cómo hacer para no interrumpir, pero a la vez sí respetar como esa secuencia de las preguntas y de la entrevista? Gracias. Pues mira, yo creo, Paula, que con el paso del tiempo también vas desarrollando esa habilidad. Lo que pasa es que tienes que ir empezando, o sea, tienes que darle el espacio a la persona para que obviamente establezca a partir de ahí todo su sentir, todo eso que tiene para contarnos. Pero ya cuando inicias ese proceso de cierre, de hecho, tú puedes empezar a hacerlo como, bueno, ya vamos a empezar nuestro proceso de cierre, entonces quiero como recordarle nuevamente a la persona que estás haciendo ello, que estás empezando a cerrar el espacio de interacción, dejar claro que se tiene un tiempo para ello, o sea, que vamos a contar, desde el inicio puedes hacerlo. Recuerda que nuestro tiempo va a estar, hoy vamos a estar en un encuentro más o menos entre tanto y tanto tiempo, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Y haces el proceso de acompañamiento. Lo que pasa es que una cosa es la entrevista, que es, digamos, que lo que estamos intentando contarles hoy, que tiene que ver con esa exploración, y otra cosa muy diferente van a ser en su momento las sesiones que se desarrollan. Sí, porque acá estamos hablando apenas de la entrevista como la herramienta de evaluación que vamos a utilizar. ¿Y por qué marcaba esa diferencia? Y de hecho la profe Carolina estaba allí dándonos esa explicación. Porque si, por ejemplo, en el campo jurídico yo solo hago la entrevista una única vez, exploro lo que tengo que explorar, debo construir a partir de ahí una evaluación y ya, yo no vuelvo a retomar con la persona de ahí en adelante más espacios, a menos de que sea necesario para el mismo proceso de evaluación y será una única vez. ¿Sí? Pero de ahí para allá ya entra un proceso terapéutico desde lo clínico que ya va a estar acompañado, digamos que por unas reglas de juego. Pero sí es importante que se establezcan esas características en donde la persona ya vaya entendiendo que cuando haces una pregunta o indicas un tiempo es porque ya vas a empezar a cerrar, porque si no ahí se te va a tomar. Eso ha pasado y de hecho en los procesos de evaluación también en jurídica suele pasarnos con mucha frecuencia y nos toca devolver a la persona al estado inicial. Ok, muchas gracias. Sí, otro elemento, Listo. perdón, profe Melissa, que te interrumpa, prometo no volverlo a hacer, No, no te es preocupes, profe, es importante. Es también que cuando la persona, Paula, o la pareja, porque sobre todo cuando es pareja es un poco complicado, entonces tú puntualices que van a trabajar el día de hoy. Entonces, digamos que empezó a decir que la infancia, ¿no? Entonces, no, están hablando, no sé, de comunicación y él se desvió en la infancia. No, es que cuando yo era niño, tal cosa, y dice, ah, bueno, muy interesante esto que me estás comentando de la infancia. En otra ocasión lo vamos a retomar, hoy vamos a puntualizar específicamente en la comunicación entre ustedes dos. ¿Sí? Entonces tú ya le redireccionas, eso se llama redireccionamiento, Nos llevas al nuevamente elemento que allá. estás, exacto, a ese elemento que tú estás trabajando, porque si no, pues entonces nunca va a haber una sesión, ¿cierto? Entonces siempre hay que tener una redirección y enfocarse nuevamente
porque si no, tú como terapeuta también te vas a perder, porque te vas a la infancia, a la niñez, después en el trabajo, no. Tú tienes un objetivo No, muy y es que claro. de hecho, profe Carolina, a nosotros también en lo jurídico nos pasa. También, claro. O sea, la sí. persona a veces no entiende que estoy haciendo una evaluación, estoy haciendo terapia. Entonces, a pesar de que necesito explorar su infancia, ya empieza de ahí para allá. Y uno, Perfecto. o sea, tiene que empezar a redireccionar nuevamente para llevarlo al objetivo de la evaluación y pues obviamente indicar que efectivamente es necesario otro espacio. A mí me ha pasado cuando evalúo personas en proceso de separación o cuando se va a hacer la evaluación de competencias parentales. Entonces, estamos hablando de las competencias y empiezan a hablar de estas dinámicas que pueden estar vinculadas, pero que ya requieren ser abordadas desde lo terapéutico y no desde lo jurídico, porque ahí en lo jurídico tenemos un objetivo claro que muchas veces ni siquiera lo establece el psicólogo, sino el sistema de administración de justicia, que el psicólogo debe encontrar las herramientas y las Exacto. maneras para llegar allá. Y Pero es sí nos pasa. importante, exacto, y es importante ahí, profe Melissa, y es que en la parte jurídica, y me imagino en otros campos también, ellos no van porque quieren, ¿sí? Que es muy diferente a veces en la parte terapeuta, en donde ellos están muy abiertos a hablar, entonces ya empiezan incluso a veces con el motivo de consulta y no da tiempo ni al rapport, ¿sí? Entonces uno dice, Tal bueno, cual. ya empezó y bueno, ya empezó, entonces uno le da. Listo, Por era eso les eso. decíamos, gracias, profe, por eso les decíamos del tiempo. Es decir, el tiempo no es algo que está ahí tácitamente, que se a cronómetro, empecé 5 y acabo 7 minutos y no puedo más. No, eso va a tener que ver frente a las características, está vinculados con las características propias de las personas con las que interactuamos. Y está a partir de ahí. Ana, tienes tu mano levantada. Buenos días, profe Melissa, ¿cómo está? Muy bien. Profe, tengo una Sí. duda. Ahorita que entré en el chat, enviaron un link que tenía que anexar unos datos a Excel y ahí decía Es el que, rol. Entonces no, ahora ven, me te meto en la explico, Ana. plataforma y veo que usted envió un correo interno y ya ha escogido como varios compañeros y les ha dado como el día y la hora por medio de Teams, porque tengo entendido que ya no va a ser por la aplicación que usted nos dijo la vez pasada, sino por Teams. Entonces, me gustaría, si usted, bueno, en mi grupo, usted va a coger el rol de entrevistado y entrevistador. Somos nada más 3 Lo que pasa participantes es en mi que, grupo. Ana, tienes que revisar la grabación de CIPA porque yo esa explicación se las di fue ayer en el CIPA. Ahorita estamos en la web, que es un espacio diferente, por eso no me puedo quedar ahí con la especificidad del grupo, porque Ok. acá están estudiantes de todos, de todo el curso, entonces tenemos estudiantes de otros espacios que no están viendo conmigo. Lo que pasa es que hubo una compañera que compartió ese link ahí en el chat y se generó la confusión, pero fue un link que yo les había compartido para ir recogiendo los datos cuando íbamos a hacer el ejercicio en cámara en el simulador. Ahorita estamos con una situación en el simulador y lo vamos a hacer en Teams. Entonces es importante, en ese correo que te envía está la grabación del CIPA y la puedes Sí, ya lo escuchar acabo de ver. y Ya lo verás que acabo, ahí se sino va, que yo estaba trabajando y no pude asistir al CIPA, entonces no, pero ya lo yo les miro. compartí el link justamente para que, yo sé que lo ves y ya de una vez sabes qué es lo Bueno, que hay que hacer. listo, profe, muchísimas ¿Vale? gracias. Vale, Ana, que estés bien. Bueno, entonces les estábamos diciendo que en esa fase inicial hay un tiempo que puede ser estimado, pero que realmente la idea no es a contrarreloj, que ya hemos repetido que allí se hace el proceso de presentación, que hay preguntas, que la idea es que sean neutras, que le permitan a la persona sentirse con familiaridad, que realmente dentro de ese mismo proceso también yo pueda tener claro cuál es el objetivo de la entrevista. Ya en nuestra fase 2, ya les voy a responder a los que tienen la mano levantada. Ya en nuestra fase 2, pues hacemos un proceso de hacer reconocimiento acerca de las dudas que tienen, las características, la frecuencia, la profe Carolina les estaba hablando, la latencia, la ocurrencia, la intensidad con la que se está dando la situación que aqueja a la persona o que la tiene en la condición en la que se encuentra. Y empezamos nosotros también en esa fase intermedia a explorar toda la historia y el contexto del sujeto, ¿cierto? ¿Qué personas tienen que ver con ello? ¿Cuáles son las características de ese vínculo que ha complejizado un poco la situación emocional en la que se encuentra la persona que ha venido en busca de nuestra ayuda? En mi caso, en el caso jurídico, pues empiezo a explorar obviamente todo lo que me va a dar información acerca de la persona. ¿Quién es? ¿Cuál ha sido su contexto laboral, familiar, social? Todo ello que me dé información que a la final realmente me permita a mí saber frente a quién estoy, qué persona, qué características de su personalidad son visibles y aquellas que no, a partir obviamente de todo ese espacio que yo
que yo genero. De hecho, en el campo jurídico, y sé que en el campo clínico y en otros campos también se aplica, en esta fase intermedia, si lo necesito, aplico los instrumentos que me ayuden a respaldar lo que a través de la observación y la entrevista he podido identificar. Aquí es válido en este espacio también aplicar los instrumentos que se consideren. ¿Listo? Y en la fase 3, nuevamente les estábamos diciendo que ya en la fase de cierre hago todo un proceso de devolver a la persona a ese estado inicial. Trato de hacer en un primer espacio como un resumen de lo que hablamos, de lo que entendí, de lo que pasó, de la situación específicamente. Establezco y dejo claro cuáles van a ser los objetivos que vamos a perseguir con ello, ¿sí? Lo que alcanzamos a hacer en ese proceso de evaluación, lo que alcanzamos a identificar, y desde el plano clínico, de hecho, va a ser claro cuáles van a ser, qué número de encuentros se van a dar y cuál va a ser la frecuencia de ellos, por ejemplo. Y a partir de ahí también, digamos que reconocer un poco de cuáles son esas expectativas que tiene la persona que es consultante, o sea, poder saber cuáles son las expectativas que tiene y hacia dónde le apunta con ese ejercicio. Acá es importantísimo, y la profe Carolina también se los mencionaba, en el campo jurídico y en cualquiera de los campos es indispensable, ¿sí? Yo no puedo simplemente decirle a un juez, ay, esa persona tiene trastorno afectivo bipolar, ¿y por qué no? Me pareció, es que como que cambió de humor así de un momento a otro, entonces es trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Debo mencionar a través de qué, con qué herramientas, qué criterios aplico, si utilizo un instrumento, pues qué tipo de instrumento es, está avalado científicamente, sí o no, a qué conclusión llegué con ello, es decir, todo lo que me permita y que tenga un respaldo científico, como lo es el APA, para realmente emitir un concepto a la luz de esa serie de características que se tienen. ¿Listo? Lo que pasa es que contamos también con el CIE 11, pero realmente dentro de ello, digamos que nuestro elemento de prevalencia o de preferencia va a ser el DSM-5. Y algo que es importante antes de que se me olvide, y es un reto para todos. Cuando yo estaba en la universidad estábamos en el DSM-2 o tercera versión, y ya estamos en el DSM quinta versión. Entonces, realmente es importantísimo que tengamos en cuenta qué ajustes se hacen a esos procesos diagnósticos y estadísticos para poder obviamente estar ajustados a lo que corresponda, porque ya nos ha pasado y ya hemos encontrado que a veces se utilizan versiones anteriores, y aunque no es extremadamente vinculante, sí es importante que yo en mi proceso esté lo más actualizado posible frente a cuáles son esas condiciones que se tienen que tener frente a esos procesos. ¿Listo? Ya lo hemos hablado de cuáles son ese tipo de preguntas que existen: lineales, estratégicas, circulares, reflexivas. Ellas van a tener que ver con lo que usted esté persiguiendo como objetivo dentro de esa evaluación, pero también de las características de la persona. Aquí les estamos mencionando algunas, ¿sí? Pero va a tener que ver muchísimo con cuál es el objetivo y las capacidades que tiene la persona con la que ustedes están interactuando. ¿Listo? Entonces tenemos lineales, estratégicas, circulares, reflexivas. La idea es que en esas lineales pues haya una explicación del problema o la situación, que en las estratégicas yo produzca esa confrontación también en la persona para identificar esos factores que pueden no ser visibles de manera superficial, que realmente ponga también preguntas circulares para saber cuáles son las posturas que tiene la persona a una situación que puede no ser cómoda, pero que necesito evaluar realmente, si lo pongo en otro contexto, cuál va a ser la respuesta. Y las preguntas reflexivas que me permiten también desde la persona hablar de cuál va a ser en términos específicos su postura en un caso hipotético. ¿Listo? Vamos a dar la orientación al paso número 4. Acuérdense que nos queda faltando el paso número 5, que es demasiado sencillo. Pero antes de pasar ahí, quiero saber qué preguntas tienen. Marta Sierra, tienes tu mano levantada. Sí, señora, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, profe, buenos días a todos. Primero que todo, pues yo quería comentarle algo como para una próxima oportunidad. Usted habla mucho que su campo y su campo y su campo jurídico. Nosotros somos sociales. La UNAD es social. Entonces, me gustaría que nos enfocaran más el aprendizaje, enseñanza, como en ese campo, porque nosotros, no todos de pronto van a querer lo jurídico, lo forense. Si estamos aquí en la UNAD es porque es social, comunitario y hay algo de clínico, pero no tenemos nada de jurídico. De hecho, en el pensum solamente hay una materia que se llama acción psicosocial en el contexto jurídico. No hay nada jurídico, entonces se vale para este Marta, caso porque es pero jurídico.
pero perdón No. porque todavía estoy hablando. Entonces, es el tema como de hacer ese enfoque se vale ahorita, pues porque el tema es, el caso de Inés es jurídico, pero nosotros, y de hecho yo veo en el chat como confusiones, entonces, ¿cómo se hacen las preguntas? ¿Qué clase de preguntas? Nosotros no vamos a tener todo o sea, no vamos a enfocar siempre las entrevistas en casos de violación, de robo, lo que usted ha comentado. Pueden haber casos sociales, pueden haber casos de otro enfoque, entonces ahí quedamos como cortos. Eso por un lado, profe. Lo otro es, la cámara GESEL creo que ya no está disponible, entonces es importante también o sea, hacer esa entrevista con todas las herramientas que tiene la universidad. No sé por qué nos quitaron la cámara GESEL, si es una excelente herramienta y no creo que la veamos en otra materia. ¿Qué se hace? La otra pregunta es, ¿qué se hace con las personas de discapacidad, con discapacidades? Por ejemplo, ahí decían una parte de la fase intermedia que tener en cuenta limitaciones del entrevistado. Por ejemplo, cómo se maneja una entrevista, ya sea en cualquier enfoque, a una persona con discapacidad auditiva. O sea, el psicólogo debe saber Ujú. lengua de señas o hay una persona autorizada, por ejemplo, un intérprete que lo pueda hacer teniendo obviamente toda la confidencialidad, porque yo hice esa consulta y me dijeron que no, es muy difícil porque esos son temas demasiado como muy confidenciales de un terapeuta con un paciente. Entonces, esa parte también. Y lo otro, ya lo último, profe, es que nos piden 2 horas para hacer la entrevista y de acuerdo pues al tiempo que usted nos había mencionado, que es la parte de inicio son 10 minutos, la parte del desarrollo son 45 y la parte final 10. ¿Qué vamos a hacer con esa otra hora? O sea, contando con eso, pues son solamente 1 hora y nos piden una entrevista de 2 horas, me parece un tiempo muy extenso. Entonces, esas eran mis inquietudes. Gracias, profe. Marta, en primera instancia, creo, yo soy egresada de la UNAD, no sé si lo tuviste en cuenta al comienzo. Entonces, por ser egresada de la UNAD, tengo pleno conocimiento que no tiene que ver solamente, aunque el enfoque sea social, la obligación desde el Ministerio de Educación, de hecho, es que el ejercicio sea aplicado en todos los contextos también, porque no solamente y no es exclusivo de la psicología social desde el proceso de la universidad, porque tiene que abrirse a todos los campos aplicados de la psicología. Y la intención es justamente es que nosotros enriquezcamos ese proceso a partir del reconocimiento de otros espacios. Así no sea de mayor agrado para algunos, pero es parte de lo que se está haciendo y de hecho el reto hacia donde se encamina también parte del Ministerio de Educación. No sé si tengas conocimiento, sería importante que tuvieras acceso a esa información y la consultaras desde lo que está solicitando el Ministerio de Educación frente, por ejemplo, a los primeros espacios o parte de la obligatoriedad del ejercicio en psicología clínica como una de las modalidades de práctica. Ustedes ven 2 prácticas y que desde el Ministerio de Educación se ha establecido que una de esas prácticas debe ser en psicología clínica. Entonces, no importa que el contexto para nosotros sea desde un enfoque social, sino todas las implicaciones que eso tiene desde el reconocimiento de las competencias con las que se espera el estudiante pueda llegar a la completitud de su proceso formativo. Entonces, es para partir de allí porque es parte del ejercicio. En este momento, el proceso del simulador está en revisión porque ha tenido unos desajustes internos, es parte de un sistema. El reto con estos medios de aprendizaje, pues es eso. Lastimosamente, si estuviese habilitado el espacio en un contexto físico, pues aún así se presentarían dinámicas muy particulares porque eso es propio de ese tipo de espacios. El por qué la actividad en 2 horas, para que lo tengas en cuenta, porque es que ustedes son muchos estudiantes. Entonces la idea es que en un mismo espacio, a partir de ese espacio y de esa interacción, hayan 2 personas, 2 grupos de personas que planteen ese juego de roles y que se pueda dar el proceso de simulación de la entrevista. Ese es el ejercicio. No sé con quién, no sé si tú estás a cargo de la profesora Carolina, tienes a la profesora Carolina como tutor del curso o si estás conmigo, pero en los IPAs fueron expuestas las razones y el por qué, entonces no sé si de pronto estás con la profe Carolina y no asististe a los IPAs que se hayan programado y puede ser eso también lo que cause la confusión en tu caso. Ok, profe, gracias. Y el tema de la condición de discapacidad auditiva, por ejemplo, en ese El caso. tema con la condición de discapacidad, Marta, yo lo digo como egresada, para que también lo tengas en cuenta. Y es que uno quisiera que la universidad le proveera todas las herramientas, y es muy interesante, pero en la vida real es que creo que le preguntarías a cualquier profesional qué tanta interacción ha tenido, y yo puedo estar muy de acuerdo con que
debería haber una formación para todo este tipo de espacios, pero desafortunadamente aquí la entrevista está enmarcada desde la forma en la que está construida para hablar en términos generales. Cuando ya usted esté en la especificidad y le toque como profesional entrevistar a una persona en esas condiciones, habrá que revisar, por ejemplo, en ese momento, cómo se puede desarrollar esa actividad manteniendo y conservando esas condiciones de la persona en ese estado, para poder identificarlas y saber qué puede pasar. Porque, por ejemplo, en un contexto jurídico que no es al parecer identificado de su agrado, pero pues es el campo en el que he trabajado todo este tiempo, tiene unas implicaciones en donde usted debe contar, sí, con un, se me fue la paloma, bueno, en acompañamiento todo el tiempo, obviamente con mayor, de hecho, ni siquiera solamente debe estar la persona que hace el proceso se me fue la paloma, pues del acompañamiento del traductor, para ponerlo de alguna manera en esos contextos. Intérprete. El de pronto. intérprete debe también acompañar, por ejemplo, el defensor. O sea, hay una parte, hay un espacio que requiere de esa especificidad. Entonces, como ustedes mismos lo han mencionado, cómo está construido la forma en la que se da ese proceso académico en la universidad desde el PEI no solamente está asociado a construir observación y entrevista para caso social, observación y entrevista porque tendrían que haber mínimo 5 cursos de observación y entrevista, ¿sí? Y pues la idea dentro de ese espacio es que esos niveles de especificidad, lo que de hecho establece el Colegio Colombiano de Psicólogos en la actualidad, es que las personas que van a tener ese tipo de diálogos con condiciones de capacidades diversas, pues también se formen específicamente en ese tipo de acompañamiento. Porque no puede, es decir, no puede el psicólogo abarcar todos esos espacios, porque yo por allá en algún momento al comienzo les decía, una de las principales cosas que usted tiene que hacer es evaluar sus competencias, sus limitaciones como entrevistador. Y si su limitación está ahí porque realmente no lo conoce o no hay un reconocimiento de ello, pues debe manejarlo de una manera distinta y debe prepararse para ello o negarse a hacer ese proceso de atención e intervención. De hecho, la universidad tiene unos protocolos para las personas que tienen algún tipo de capacidad diversa y que se puedan estar de alguna manera vinculando de otra manera para ser atendidos y obedecer obviamente a esas necesidades. Pero sería muy complejo que todos los profesores que ingresaran pues tengan esa certificación en cómo acompañarlos. Debería ser, tal vez tendríamos una discusión bastante amplia alrededor de ello y podría ser en un espacio mucho más adelante, pero sí es importante como tenerlo muy en cuenta porque básicamente como profesional usted evalúa sus limitaciones y asimismo cuáles van a ser los espacios en donde debe complementar esa formación. Que la universidad nunca, y cuando estén en octavo, noveno, décimo, terminando semestre, se van a acordar. O sea, si pretenden que la universidad les dé todas las herramientas, es una utopía porque generalmente hay unas herramientas que son muy básicas y que necesitan ser reforzadas a partir de ello. Vale, profe, muchas gracias, muy amable. Vale. Ángela, tienes tu mano levantada también. Profe, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Qué pena, estás? mi Bien. profe. Yo tengo, digamos, un poco de inconvenientes con el desarrollo o he tenido un poco de inconvenientes con el desarrollo de este curso. Digamos que Sí. no estoy en desacuerdo, a mí me parece súper importante este curso y la parte jurídica, porque pues como psicólogos, o sea, es primordial. Si no nos basamos en lo jurídico, pues no sé cómo haríamos, debe tener unas normas y una regulación. Em, ¿Qué es lo que sucede? Yo generalmente me guío mucho por las guías de trabajo, por las orientaciones en el foro. ¿Qué me ha pasado? Uh-huh. Que en los espacios como CIPAD Web, que se realizan bastantes, yo realmente no puedo participar en todas. Por lo general, algunas trato de escucharlas, algo otras realmente no alcanzo, porque pues siempre tengo bastantes cursos matriculados. Y en la de esos espacios su merced nos da indicaciones, que la herramienta se desactivó, que hagan doble entrevista, bueno, sí, cositas indicaciones que debemos realizar para la entrega. Y realmente se quedan ahí y al momento de calificarlas, su merced sí nos las califica, pero no nos informó, o sea, por otro medio, porque pues a veces solamente las webs, los espacios, no podemos, o yo en mi caso, y sé que habrán de pronto otros estudiantes que no las vemos si no nos basamos en lo que nos indica la guía. Sí, eso por un lado. Mi Pero para eso segunda, se comparten las grabaciones, mujer. Las sí, mi grabaciones de profe. las web están compartidas, tú las encuentras en la parte inicial del foro inicial del curso, ahí vas a encontrar todas las grabaciones. Y es muy En- importante, mira, supremamente importante
que ustedes revisen esas grabaciones. O sea, eso es importante porque no te van a obligar a conectarte a la sesión, porque es claro que pueden tener muchas dificultades. Eso es algo que no solamente pasa, no te pasa a ti, ¿sí? Pero es supremamente importante que revisen las grabaciones, porque en las grabaciones se resuelven muchas dudas que generalmente no están dadas. Y a veces, por ejemplo, lo digo yo, les pongo en la descripción del foro, es un caso jurídico y aún así en la descripción me ponen caso familiar. Claro, profe, le entiendo, le comprendo y le agradezco su punto de vista, pero también compréndanos que nosotros se nos convierte grabaciones de 2, 3 horas, 4, 5 grabaciones en una entrega, multiplíquelo por 5, 6, 7 cursos que tenemos. Entonces también es un poco complejo que de pronto su merced viera la posibilidad de comentarnos esas novedades por de pronto en el foro o de pronto por otro espacio, como los Mujer, puntos claves de es cambio. muy difícil porque, por eso te digo, o sea, es una condición y de hecho es una responsabilidad del estudiante asumirla porque es importante que lo revisen. Estas son herramientas y lo que yo quiero que me entiendas con eso es que el Ministerio de Educación es demasiado exigente. No por nada a la universidad le dan una certificación de acreditación de alta calidad. ¿Por qué? Porque está diciendo, señores universidad, usted no solo se rige por una guía, ¿cierto? Tiene estos espacios que los hemos llamado espacios sincrónicos, donde nos podemos conocer, donde nos podemos ver. Cuando el estudiante no puede, por las muchas razones que tiene, de hecho la la universidad tiene como obligación dejar las grabaciones para que el estudiante en el momento en que acceda, en el momento en que pueda tener acceso y las revise. Porque es que hay situaciones, hay dudas y hay preguntas que no se van a responder por el chat, básicamente por lo mismo que alguien ayer en el CIPA lo mencionaba. Hay personas que son, en el e-learning, perdón, hay personas que a través de su forma de aprendizaje realmente pueden leer 50.000 veces la guía, no entenderla, pero ven y participan en la web o ven la grabación de CIPA y listo, fluyó y se dio. Entonces es importante, yo entiendo tu dificultad, entiendo la particularidad, yo me formé acá también, entonces sé de qué les estoy hablando y es importante eso, o sea, organizarse. Yo a los estudiantes que han estado conmigo les he dicho, es importante organizarse, planear el tiempo con el que tienen de distribución para ese ejercicio, ¿sí? Generalmente tenemos 3 web y 3 CIPAs durante todo lo que dura el periodo académico. Entonces, realmente, si tú te pones a pensar, serían 3 horas lo que tendrías que dedicarle casi que a cada tarea para poder comprender de qué te están hablando. Porque a veces ustedes lo escriben en los foros y uno responde y sabe que la duda no queda clara. También hay espacios de interacción que son los Teams, ahí está el usuario de Teams y nosotros estamos en la disposición de dar respuesta, pero no está. Y ahora, y lo digo con muchísimo respeto porque es parte de lo que hay que aprender a recibir también y es, a veces escriben 5 minutos, la tarea se cerraba el viernes, entonces escriben a las 8 de la noche el viernes. Profesora, responda, por favor, o sea, hay que tener, por eso les digo, si lo planean y es con muchísimo respeto, cada uno de ustedes tiene mínimo en la actualidad un celular. Y en el celular hay una agenda, hay un cronograma. Establezcan ustedes, de hecho se establecen obviamente sus cronogramas de trabajo. ¿Cuándo debo leer la guía? Voy a leérmela de tal a tal día. ¿Cuándo voy a escuchar la grabación? Puedo escucharla de tal a tal hora en tal espacio para que no se te acomode, no se te amontone todo en un mismo contexto. Entonces es importante que reconozcan eso. O sea, la universidad se flexibiliza en una cantidad de herramientas, pero no puede llegar a cumplir, digamos que las necesidades de la totalidad de las personas de un curso, porque es muy complejo. Necesita obviamente llegar a un punto intermedio en donde intente acercarse a esos escenarios. No te obligan a participar de la web ni del CIPA, pero te facilitan la grabación para que puedas tener acceso a ella. Bueno, profe, de pronto sí es responsabilidad, claro que sí, su merced tiene razón, es responsabilidad de nosotros escuchar las web, pero pues sería como una solicitud, profe, colabórenos y déjenos como en un mensajito esas novedades o cambios, los cambios, sobre todo eso, los cambios o esas novedades en específico que se generan en estos espacios. Eso por un lado. Y por lo segundo, yo tengo otra pregunta y revisando lo que su merced nos comenta, hay preguntas que se deben replantear porque pues en el contexto jurídico yo no tenía pues como tal la orientación, digamos, de cuáles eran como las más recomendables según el caso para poderlas plantear que ya las formulamos. Por eso está también el foro. Por eso les decía yo, si ustedes participaron en el foro, a quienes participaron hasta 5 días antes, yo les retroalimentaba.
hacían sus aportes en el foro. Y yo, por eso vuelvo y te lo digo, es que es de verdad es un llamado también a la organización y a la responsabilidad de cada uno de ustedes en su proceso de formación. A quienes escribían en el foro, estas son mis preguntas, inmediatamente yo les retroalimentaba, óyeme, esa pregunta es demasiado sugestiva, revisa, más bien, de hecho les ponía ejemplos, plantéala de esta manera y verás que va a sonar distinto. Revisa la forma en la que estás estructurando esto y vas a ajustar. Pero ¿qué pasa? Si la tarea se vence el viernes, tú subes tu aporte el jueves, yo no te la voy a poder retroalimentar, porque ya pasaron 2 o 3 semanas para hacer ese proceso. En mi caso yo sí la subí a tiempo y vi que su merced le retroalimentó a compañeras que habían subido antes y después, pero las mías nunca me las retroalimentó. Pues eso se me hace súper extraño porque yo intento que eso no suceda y que eso no pase, porque justamente para mí es importante ese proceso de retroalimentación, porque a partir de ahí es que surgen todas esas otras dinámicas. Entonces se me hace muy extraño, pero pudo haber pasado. Ahí estará ya en la retroalimentación del trabajo entregado. Si lo entregaste de manera colaborativa, que eso es otra tarea, las tareas colaborativas, y llegaron todos los trabajos individuales. Sí, profe, digamos que en mi caso a mí me fue bien. Nosotros hicimos el trabajo, los entregamos, nos fue bien en la nota. Pero ahorita me evidencio lo que les comentaba. Sí es necesario replantearlas. ¿Por qué? Porque sí me fue bien en la calificación, nos fue bien en la entrega, nosotros entregamos nuestro trabajo a tiempo y todo. Pero según lo que su merced nos comenta el día de hoy y con el tema de las preguntas, evidencio que sí hay como la necesidad de replantear ciertas preguntas. ¿Eso se puede hacer o ya, digamos, Claro quedó que el trabajo? sí, claro que sí, no, eso se puede hacer porque la idea, justamente por eso te digo, yo les compartí, y vuelvo y te hago la recomendación, Ángela, yo les compartí la grabación, los links con las fechas les compartí la grabación del CIPA de anoche, y anoche les daba, de ayer, y les daba la instrucción justamente, de ayer o anteayer, les daba la instrucción de qué es lo que hay que hacer para poder obviamente dar respuesta a ese tipo de modificaciones. Para eso tienen el foro en este momento activo. El foro tiene la especificidad de lo que hay que hacer. Entonces el foro te está diciendo, revisa y ya, con respecto y con base al caso que plantearon, a cómo lo estructuraron en la matriz que ustedes trabajaron colaborativamente, van a replantear cuáles son las preguntas que van a hacer. En el caso en que fuesen parte de la entrevista, se pueden replantear claramente y lo pueden subir porque van a tener que subir un diario de campo. Y justamente para allá iba con la explicación que les iba a dar. ¿Listo? Listo. Entonces les continúo con la explicación. Tenemos unos roles iniciales dentro del ejercicio que vamos a desarrollar. Lo que pasa es que nuevamente es importante. Yo hice mi CIPA el día de ayer, pero la profe Carolina, que tiene el otro porcentaje de estudiantes, creo que no sé si la profe ya lo realizó o está próxima a realizarlo. Vamos a empezar las tareas del ejercicio del simulador. Se han tenido unas novedades con el simulador, estamos esperando que se hayan ajustado porque estaba en proceso de ajuste, de verificar. Como les decía, es todo un tema que tiene que ver con el uso de tecnología que a veces no es tan sencillo como pareciera. Vamos a tener unos roles, va a ser rol entrevistador, entrevistado, observador. Es imposible que pasen todos, no es posible, no van a pasar todos y por eso en los CIPAS se abrió los espacios para poder ver quiénes se postulaban como entrevistadores, sobre todo. La idea cuál era, y es importante que lo tengan en cuenta, la calificación no es cómo hace la entrevista, la calificación realmente es una tarea sobre lo que se va a desarrollar en el diario de campo. ¿Listo? Creo que por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierren, porque ya vamos a terminar. Entonces, la calificación no es si Patricia lo hizo bien o no, si fue que hizo las preguntas adecuadas, pertinentes o no. Alguien tiene el micrófono abierto y estoy escuchando súper full interferencia. Entonces, les estaba diciendo, es importante tener en cuenta esos roles porque con esos roles pues nosotros vamos a poder desarrollar la actividad. Entonces, se tiene entrevistador, entrevistado y observador. Fueron escogidos en 2 horas porque la idea era que en una primera franja estuviera una pareja y en una segunda franja otra pareja en ese mismo horario que se iba a plantear. La idea es que en ese mismo juego de roles los demás integrantes, que son la gran mayoría, sean observadores porque no van a alcanzar todos a pasar a ser entrevistador y entrevistado. No se puede, no nos da el tiempo. Ahora, mi sugerencia muy respetuosa es, si ustedes quieren hacerlo y no van a alcanzar en las jornadas que tenemos la profe Carolina y yo, lo que pueden hacer es, háganlo en sus casas. Ustedes ya tienen el caso que les compartió la profesora Carolina.
Tienen el caso que les compartí yo. Hombre, si quieren de verdad hacer un juego de roles también para revisarse, hagan el ejercicio en su casa. Pueden centrar a alguien y decir, bueno, mire lo que hicimos en el juego de roles en clase o en el espacio del curso, ahora voy a intentar aplicarlo acá, a ver cómo me va. Grábense, ustedes no se pueden grabar. Entrevista a su hijo, entrevista a su esposo, a su esposa, a su novia, a cualquiera. Siéntese y grábelo y usted mismo se va a ver para que revise que con las instrucciones que hemos dado, realmente qué cosas se pueden mejorar. La sugerencia siempre va a ser, por eso hay un sinnúmero de observadores acá en el ejercicio, porque cuando uno se graba, y lo digo yo después de ya 13 años de experiencia, uno siempre tiene cosas para aprender. Y algo que tienen que tener muy en cuenta en la educación y sobre todo en esta profesión es algo que se llama nobleza, porque está acompañada de la ética. Y es que el tema del conocimiento en la conducta humana es amplio, todos los días se ajusta porque las personas no son mecánicamente la misma, no es un objeto específico. Por ende, para nosotros el proceso de aprendizaje es continuo, no termina nunca, siempre hay que estar en procesos de actualización. Entonces, dentro de eso es importante que si yo estoy allí, haga un proceso de grabarme, intento aplicar la entrevista y me veo, a ver cómo me va, a ver qué errores encuentro, a ver qué cosas puedo mejorar. ¿Qué insumos vamos a tener? El estudio de caso que a cada uno de ustedes ya les asignó su tutor, el guión de preguntas que me hacía, mencionaba su compañera anteriormente, que es Ángela. ¿Pueden replantearlas? Claro que las pueden replantear. Y la construcción de la herramienta del diario de campo. Ese diario de campo me han preguntado a mí, profe, ¿podemos usar el que nos suministraron en el paso anterior? Claro, pero la idea es que construyan uno. Revísenlo, adáptenlo, consulten a través de otras fuentes y lo construyen y lo utilizan para poder obviamente recoger la información que se va a necesitar porque es lo que van a subir al final. Acá en el espacio de su aula virtual van a encontrar abajito de la última tarea, que es la tarea paso 4, el simulador de lo hablamos nosotros como paso 4, simulador cámara de GC. Si usted le da clic ahí, él le va a mostrar la siguiente imagen. Debe darle continuar, le da continuar nuevamente y ya le va a dar acceso a la sala. La recomendación en este momento es que todos, sin embargo hay 21 personas solamente conectadas, pero que todos absolutamente, todos realmente puedan entrar a la cámara y reconocer. Si usted nunca ha entrado a la cámara de GESEL y llega a activarse para poder utilizar la tarea, no lo va a dejar, no le va a permitir que le llegue la invitación. Entonces es importante que revisen su aula, en la parte final van a encontrar tal cual la imagen como la ven acá y le dan clic a ese ítem. En ese ítem ustedes dan clic y los va a llevar inmediatamente a esta imagen, le dan continuar y ya están dentro. Ahí van a poder encontrar en el link donde dice salas, las salas que estén programadas para el desarrollo de la actividad. En este caso, tenemos la dificultad porque todavía no se ha solucionado un tema que están desde Ingeniería de Sistemas ajustando y por eso estamos en este momento moviéndolos a utilizar Teams. Vamos a ver si de aquí a la siguiente semana los que vayan a faltar lo podemos hacer en el simulador. Sin embargo, ingresen, conózcanlo, explórenlo, van a encontrar de hecho grabaciones, material de apoyo, banco de casos, porque hay muchos casos, no solamente el jurídico, hay casos sociales, educativos, organizacionales, para que los tengan en cuenta, ¿listo? Porque vuelve y juega, somos de enfoque social comunitario, pero es obligatorio que conozcan el campo organizacional, educativo, jurídico, y les digo una cosa, de hecho, el campo que más implicaciones tiene es es el campo jurídico, porque yo puedo ser muy social, puedo ser clínica, estar atendiendo a mi paciente, pero mi paciente comete un delito, ¿a quién creen que van a llamar para indagar sobre qué pasó? A ese que era clínico, que creyó que no tenía nada que ver con lo jurídico porque no le gustaba, pero que por alguna situación específica se va a desarrollar esa actividad. Yo trabajé en un tiempo en la unidad para las víctimas, desde el campo social comunitario, bajo una estrategia que se llamaba Entrelazando. Mi función al final fue elaborar un diagnóstico del daño psicosocial de las comunidades víctimas del conflicto armado. Para hacer el diagnóstico del daño psicosocial me tocó utilizar todo lo que tiene que ver con mi competencia como jurídica, aunque estuviese impactando desde la condición de la psicología o desde el área de psicología social para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, ingresaron. Van a lo que dice, al link que dice simulación en cámara de GC, el componente práctico. Cámara de GC, le dan continuar nuevamente, él les va a arrojar
este espacio y la idea es que revisen. Bancos de casos van a encontrar todos los casos. Salas, cuando yo le doy salas, aquí nos va a aparecer este ejercicio. Y ahí, en la sala solamente se va a habilitar en el momento en que se establece el link para entrar. Eso quiere decir que si yo les dije a ustedes, a los que están en mi grupo, que ingresan el miércoles a las 5 de la tarde, la sala solamente les va a aparecer el miércoles a las 5 de la tarde. No les va a aparecer a las 4:45, ni a las 4:46, ni con las 4:47, ni a las 4:40. Les va a aparecer a las 5 en punto, ella se habilita, y ahí en ese link de la flechita hacia adentro es donde uno le da clic para poder ingresar. Al ingresar, él le va a pedir si autoriza, le va a pedir si va a ingresar con audio y video. Necesitan ingresar con audio y video porque si no, pues no les va a dejar entrar. Entonces acá, ¿cómo se van a vincular? Le dan micrófono, no le dan solo escuchar, porque si le dan solo escuchar, no van a poder hablar en el momento en que demos la palabra para que puedan participar. Por ende, van a ingresar dándole micrófono y luego, más adelante, después del tiempo, les va a aparecer ya cargadas las grabaciones del espacio para que puedan realizar la tarea. Sobre todo en el paso 5, cuando van a desarrollar la última actividad. Y acá van a encontrar los casos. En observación y entrevista le van a dar clic, van a encontrar todo lo que tiene que ver con las orientaciones que se pueden llegar a tener para que las exploren y las reconozcan. ¿Listo? Adriana, tienes tu mano levantada. Ya nos quedan como 5 minutitos para terminar. Te escucho. Gracias, profe. Yo he ingresado a la cámara de Gestal, he visto que hay diferentes casos. Yo ya me Sí, señora. registré como entrevistado. Lo que quiero saber es, yo estoy con la profe Carolina, pero hay diferentes casos. No sé si uno tiene que guiarse por ese caso o el caso anterior, y como El caso entrevistado. anterior, Adriana. Entonces, por ejemplo, si yo soy la entrevistada, tengo que responder como si fuera el señor Kennedy con el caso de ansiedad para la entrevista. Sí, señora. Sí, señora, esa es la idea. Si te Eso tocó lo ser la podemos hacer entrevistada, sí. con las compañeras de grupo, irnos como preparando de anticipación para ese día, o sea, Sí, claro que a- sí. Claro que sí. roles. Digamos que eso, para el juego de roles, Adriana, yo no sé si de pronto ya con la profe Carolina acordaron quiénes irían a ser entrevistados y entrevistadores, ¿sí? Pero claro que como grupo, y de hecho mi sugerencia, Adriana, es que también cuando se reúnan como grupo, pues ensayen ustedes cómo harían la entrevista, basándose en el caso que les facilitó la profe Carolina, para que hagan el ejercicio, aunque no alcancen a pasar, aunque no sean ustedes las personas que hayan delegado para pasar en el caso. Pero si hacen el ejercicio va a ser muy interesante. Profe Carolina, señora. Perdona, y como para complementarle a Adriana. Sí, la idea es que vamos a hacer un CIPA en donde vamos a hacer ajustes precisamente al cuestionario que ustedes plantearon, aunque en la guía, perdón, en la retroalimentación se hizo los ajustes. Y la idea es que ustedes puedan hacer precisamente ese juego de roles al interior del grupo, que sería muy, muy positivo porque entre ustedes pueden hacer como ese ajuste normativo de, bueno, qué falta, y eso también le sirve tanto tanto que el que observa como el que hace como el juego de roles. Entonces sí es muy válido, y como les digo, en el CIPAS que van a tener conmigo, pues se van a hacer como esos ajustes formativos tanto al cuestionario como en sí mismo a cómo se haría como la dinámica. Eso de mi parte, Adriana y profe Gracias, Melissa. profe. Gracias, profe Carolina. Listo. ¿Qué recomendaciones son importantes que las tengan en cuenta? Buscar una buena conexión a internet, que el equipo donde ustedes, si van a hacer eso desde el celular, no lo permite. Primero, el simulador no se los deja registrar. Y segundo, no es el espacio idóneo para ello. Por eso cada una de nosotras les va a suministrar unos tiempos, unos días para desarrollar la actividad, buscando que ustedes ajusten sus horarios porque necesitan participar de manera sincrónica de ese espacio. O sea, no es asincrónica, es sincrónica porque necesitan obviamente estar ahí para ver cómo funciona. Entonces necesitan garantizar que van a estar durante todo el espacio que dura la sesión, estar muy acorde con su presentación personal en todo el sentido de la palabra, tener un equipo que les permita tener acceso a cámara y micrófono, ¿listo? Y realmente la idea es que en el momento en que se va a dar inicio, pues la cámara, ustedes entran y acuérdense que van a tener que tomarse una foto, un pantallazo en el ejercicio de la simulación de la entrevista, entonces habilitan su cámara para tomar el pantallazo y que les quede como evidencia,
y deshabilitan la cámara para que solo se vea la cámara del entrevistado y el entrevistador. Los demás van a apagar la cámara. ¿Listo? La idea es que en el ejercicio que ustedes están desarrollando, yo entiendo todo, yo tengo también hijos pequeños, pero esto es un proceso demasiado importante. Entonces, si ustedes están en sus casas, garantizar que no los interrumpan, que puedan desarrollar la actividad de manera coherente con el proceso, entonces en calma, sin distractores, que realmente cuando van a ingresar a la cámara también aprueben su consentimiento informado, que revisen el video sobre primeros auxilios psicológicos, porque eso es parte del ejercicio formativo, y realmente que desarrollen el estudio frente al caso que se vaya a trabajar. Acá la profe Zuli colocó, quiero que todo se haga como yo, porque es un ejemplo que ella nos dio del ejercicio, y pues la profesora Carolina tiene uno que ya nos acabo de mencionar, y el mío que se llama el caso de Inés. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a entregar a la final? Un documento en Word o en PDF que debe llevar portada, introducción, objetivo. Van a compartir el formato de diario de campo que ustedes decidieron. Mira, nos estaban preguntando que si el que usaron, ¿pueden usarlo? Claro que sí, pero también pueden proponer uno que sientan ustedes que se ajusta más a sus necesidades. ¿Listo? Van a hacer ese reporte del caso también, es decir, ya esta tarea la tienen hecha. Van a tomar lo que hicieron en la matriz del caso, en donde ustedes van a hablar de cuál es el título, cuáles son las intenciones de aprendizaje. Eso ya lo hicieron en el paso pasado, se los recuerdo. Ponen el párrafo inicial, cuál es el contexto, los personajes, cuál es el cuerpo del caso, la información, las preguntas que ustedes van a generar. Luego, el día que están en cámara de GESEL o en Teams desarrollando la actividad, van a desarrollar su diario de campo. Es individual el diario de campo, es decir, que cuando ustedes entregan un documento por todos, no van a entregar 5 documentos, es un documento, debe ir los 5 diarios de campo. O sea, si mi grupo es de 5, pues van 5 diarios de campo, van 5 pantallazos de que yo participé en la actividad. Obviamente todo ello acompañado de normas APA, porque no se nos puede olvidar que hay normas APA y tienen que garantizarse, estilo APA, para que lo tengan en cuenta, y entregan un solo documento. ¿Es claro? Portada, introducción, objetivos. Van a decir, este es el formato que vamos a utilizar como diario de campo, este es el reporte del caso que tiene estas particularidades que acá ustedes encuentran. Luego ponen la recopilación de sus diarios de campo. Si son una persona en el grupo, pues es un diario de campo. Si son 5, 5 diarios de campo. Y a partir de ahí ponen también las referencias que utilizaron para desarrollar la actividad y adaptan todo esto a las normas estilo APA, que las estamos diciendo, Arial, tamaño 2, interlineado sencillo o espacio 1,5. Y esa es la tarea que debemos entregar. Listo. Voy a ver qué tienen en el chat como preguntas. Bueno, les estaban respondiendo que si esta web queda grabada, sí, acuérdense que ese es el compromiso de ustedes como estudiantes, y de hecho si se les olvida es importantísimo que echen una miradita realmente en sus espacios para poder hacer el proceso de postularse como entrevistados o como entrevistadores y poder saber cuáles fueron las instrucciones que se dieron. ¿Listo? No, yo les voy a decir cómo lo están haciendo cómo lo estamos haciendo los que están en mis grupos. Yo les compartí el correo interno unos links. ¿Qué les dije? Y les compartí la grabación del CIPA y por eso les dije, revisen por favor la grabación, porque esto es repetir nuevamente lo que ya hicimos y también es un proceso muy desgastante. Entonces, por favor, revisen las grabaciones antes de pelear por cosas que no entienden, porque en las grabaciones quedó supremamente claro en el CIPA que trabajamos que era lo que había que hacer. Entonces, hay 3 links con 3 jornadas en donde ya está el día y la hora. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Si les sirve, estoy hablándole a los de mi grupo, si les sirve el día jueves, se conecta el jueves, el lunes del día lunes. Ahí están los links de los 3 días en los que se van a hacer. Solo esos 3 días vamos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Que si se tienen que conectar todos al mismo link, todos los del grupo, no, porque puede pasar que Paola, Adriana y Ángela son del mismo grupo, pero a Paola le queda fácil el miércoles, mientras que a Adriana le quedó más fácil el sábado, pues cada una se conecte en el espacio en que pueda, participan de la actividad, desarrollan su diario de campo, pero entregan un solo trabajo. ¿Listo? No deben entregar más de un trabajo. Profe,
Señora, ¿Cómo hago para la asistencia? Estoy entrando al link de asistencia y me sale que debo preguntarle cómo hago porque parece cerrado. si tú estás entrando con un correo que no es de la universidad, no te va a dejar. Tienes que entrar con el Yo correo de la entré con el link universidad. que usted mandó. Yadiri, si quieres, mándame tu correo y yo te lo comparto al correo, ¿vale? Ah, bueno. Listo. Ya aquí se los volví a pegar, a copiar en el último espacio, Yadiri, porque revisa, por favor, que ingreses con el correo institucional, porque a No, veces y el está bloqueo está abierto. ahí. Está abierto porque ya hay varios que han esto, pero a veces molesta, no sé qué será. Listo. Ok, listo. Listo, entonces damos ya por terminada la sesión. Por favor, para ustedes mismos y sus compañeros, me están preguntando que si no participan todos, acuérdense que si hay algún miembro que no participa, pues tiene 0, o sea, no participó de la actividad, pues tiene 0, porque esta actividad, volvemos a lo mismo, es importante, se lo digo como egresada, que ustedes comprendan que aunque hay dinámicas particulares, la universidad se flexibiliza en muchos espacios. Ustedes saben que tenemos estudiantes en la China, pero es importante también que asumamos los compromisos que derivan de ello, ¿sí? Y los compromisos en los tiempos establecidos. Y una recomendación también, léanse el reglamento estudiantil. Es importante que se lean el reglamento estudiantil, porque ahí también van a identificar cuáles son las responsabilidades. En nuestro país nos gusta mucho el discurso de los derechos, pero se nos olvidan los deberes. Y es importante que revisemos que hay obligaciones también que asumimos cuando aceptamos ser estudiantes, asumimos unas obligaciones al respecto. ¿Listo? Pues para que lo tengan muy en cuenta. Hay que disfrutar del espacio, por eso les digo, las últimas 2 tareas tienen que ver con lo que vamos a hacer en el simulador. Si no podemos en el simulador, vamos a hacerlo por medio de Teams, pero la idea y algo que también quiero que les quede ahí como de todo el debate que se presenta, es una de las habilidades que deben tener los profesionales de hoy en día, es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las situaciones. Para que nos quede ahí, flexibilidad y capacidad de adaptarse. Un profesional que llegue con una estructura tan rígida, decir, de ahí no me muevo, puede que vaya a tener dificultades en el desarrollo de su ejercicio. Entonces es pensar flexibilidad, capacidad de adaptarse. De lo contrario, va a chocar con el resto del mundo. ¿Listo? Nos vemos entonces, que estén muy bien y espero que a partir de allí, Yadiri, nos vemos esta semana en la actividad, ¿vale? Para que se tengan en cuenta los links que les compartí yo al correo y pues se puedan conectar. Un abrazo para los que estuvieron ahí pendientes, para los que también estuvieron con toda la actitud de recibir la información y pues espero que este proceso se complemente y que también haga parte de todo eso que en el infinito mundo de cosas que siempre nos van a faltar por conocer, pero que hacen parte de ese ejercicio, ¿vale? Que estén muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias, profe, hasta luego. Profe Melisa. Señora, hola Patricia, ya iba a salir a darle, señora. Pues sí, es que yo quisiera como tener un espacio de conversación contigo, porque yo no es que no estudie, incluso yo vengo a la universidad todos los días de 8 a 4. Yo estoy acá en la universidad, mira, ahí puedes darte cuenta, yo estoy en la universidad, pero yo tengo una dificultad que yo entiendo. Tú hablabas del reglamento de la universidad y yo la entiendo, que soy yo la que estoy fallando, y es que no estoy cumpliendo en entregar las tareas en el momento que se debe, antes de que cierren la plataforma, porque yo he tenido una cantidad de dificultades, primero porque mi madre tiene Alzheimer y cuando no hay quien la cuide, me toca y yo